Este acto va a constar de varias mesas redondas que se celebrarán a lo largo de la mañana y también por la tarde. Y va a abrir el acto el excelentísimo señor rector Juan Viaño, al cual le cedo inmediatamente la palabra, dado que tenemos una agenda bastante apretada. Moitas grazas, su director, don Xavier Cea. Quixera comenzar saludando de maneira especial o director del Grupo El Correo, don José Manuel Rei Novoa, e agradecerlle especialmente a oportunidade que me brinda de poder estar aquí facendo a apertura deste importante foro sobre a sanidade e a tecnoloxía. Por suposto, saudar tamén a todos os conferenciantes, a todos os participantes no foro que ao longo desta xornada van a pasar por aquí. Lamentablemente, esta xornada coincide para min con un Consello de Goberno na Universidade e non poderei estar máis alá de uns breves minutos que, como digo, quero comenzar agradecendo ao Correo Gallego por terme dado esta oportunidade. Como reitor da Universidade de Santiago de Compostela, supón para min persoalmente e para a nosa institución unha oportunidade inmellorable de presentármonos ante todos vostedes como protagonistas dunha aposta pola alianza entre dous ámbitos que se dan cita nesta xuntanza. Como universidade, apostamos na nosa estrategia de especialización na investigación pola alianza necesaria entre sanidade e tecnoloxía. O noso campus Vida, o noso campus de excelencia en ciencias da saúde, é o máximo expoñente desta aposta institucional. Unha iniciativa que xurdiu co compromiso e coa responsabilidade de valorizar as nosas importantes capacidades científicas nas ciencias da vida para xerar resultados, innovación e impacto na contorna da saúde. Unha contorna científica, tecnolóxica, institucional e empresarial na que se concentran, como se evidencia no papel de poñentes e asistentes a este foro, como digo, se concentran unha grande parte dos maiores retos sociais e económicos dos nosos tempos. Na contorna do Campus Vida desenvólvese a actividade dos nosos centros singulares, o Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares, coñecido como CICUS, o Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas, o CIMOS, e o Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información, o CITIOS. Todos estes centros contan con persoal investigador de prestixio nos diferentes ámbitos da saúde e das ciencias da vida. Algúns deles, asistentes e participantes neste foro, aos que aproveito para agradecerlles a súa labor diaria. En Campus Vida, trabállase no desenvolvemento de avances tecnolóxicos para o diagnóstico de enfermedades, tanto no que se refire ás técnicas de imaxe molecular como en diagnóstico xenético, claves na medicina actual. Tamén se fai investigación de primeiro nivel no ámbito da nanotecnoloxía aplicada á medicina para optimizar a vehicularización de fármacos e desenvolver novos axentes teranósticos, mesmo tamén no CITIOS, onde se desenvolven liñas de investigación vinculadas á e-saúde, que, como se indica na presentación deste foro, se presenta como o futuro da atención sanitaria. Un futuro, o da sanidade, que, como reza a formulación deste foro, se liga ás novas tecnoloxías a través da telemedicina e da integración destas nos tratamentos médicos. Dous ámbitos nos que a nosa universidade é pioneira, como demostran iniciativas tales como o proxecto Caléndula, unha aplicación móvil desenvolvida no CITIOS para a mellora da adherencia á medicación persoal que facilitará o cumprimento dos tratamentos prescritos mediante a sincronización das pautas de medicación do paciente e o calendario de recollida de medicamentos, e que inclúe outras funcionalidades como recordatorios, avisos ou acceso aos prospectos oficiais. Este proxecto xa é unha realidade, posto que a aplicación está a ser integrada no Servizo Galego de Saúde, que estima que poderán beneficiarse deste servizo máis de 270.000 usuarios. Esta iniciativa,
e outras moitas son apostas de futuro para a nosa sociedade, axudando a soster un sistema sanitario eficiente e, sobre todo, mellorando a calidade de vida dos pacientes. Para esta encomenda é preciso que se apoie o sistema público de sanidade e de investigación, á vez que se promove a colaboración con outros axentes cruciais no eido sanitario, como os hoxe aquí representados. Espero que este foro sirva de punto de encontro entre as distintas partes, que compartamos experiencias e coñecementos e que ao final do día saiamos desta sala co convencemento de que xuntos podemos contribuir de xeito significativo á mellora do benestar social. Parabéns ao Grupo El Correo por organizar un foro de tanta actualidade e de tanto servicio á sociedade, e pola miña banda, agradecendo unha vez máis a invitación, moitas grazas. Intervendrá Carlos Manchado, director de Innovación y Proyectos y Desarrollo de Negocio de Roche, que hablará sobre la vanguardia de la medicina de precisión, concretamente de su empresa Roche Diagnóstico. Después intervendrá don Ramón Cangabelos García, que es catedrático de Medicina Genómica y presidente del grupo Euroespes. Intervendrá con un título Desarrollo Industrial en Biotecnología de la Salud. El tercero será Álvaro Ruibal Morel, catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Santiago de Compostela, jefe del Servicio de Medicina Nuclear del CHUS, del Clínico de aquí de Santiago. El título de su ponencia es La imagen molecular y su impacto en la asistencia sanitaria. Después el profesor José Ramón Antúnez López, jefe del Servicio de Anatomía Patológica también del CHUS, que hablará sobre los retos de la patología del siglo XXI. Y finalmente cerrará la mesa Sergio Cinza Sanjurjo, del Centro de Salud de Porto do Son, de la Residencia Integrada de Santiago de Compostela, que es vicepresidente segundo del SEMERGEN, de la Sociedad de Médicos de Familia. Entonces, Sergio Cinza hablará sobre las aplicaciones médicas en la atención primaria. Cada uno de ellos dispondrá de aproximadamente 20 minutos para realizar su exposición. Yo le rogaría a todos que sean escrupulosos en el cumplimiento de los tiempos, porque somos bastantes, y para que tengamos después ocasión de establecer un pequeño coloquio. Y empezamos, si os parece, con don Carlos Manchado, cuando quiera, Carlos. Felicitarle por estos 140 aniversario. Siempre es de admirar que empresas que se fundaron en el siglo XIX, como el Correo Roche, sigan aquí. Esto quiere decir que se han tenido que reinventar muchas veces y superar decisiones estratégicas que si seguimos en estos momentos en la actualidad quiere decir que fueron acertadas. Un placer también participar en esta primera mesa, absolutamente multidisciplinar, componentes de reconocido prestigio. Mi aportación viene desde la experiencia en el desarrollo de test diagnósticos, principalmente en plataformas genómicas, real-time PCR, arrays, secuenciación masiva de ADN. Generar test, aprovechar el conocimiento en el avance de los mecanismos moleculares para generar test que nos ayuden a precisar más el tratamiento y hacer, si cabe, más personalizada la medicina. Una visión desde la I+D y desde una empresa como Roche Diagnostics, que, como ya hemos hecho un pequeño spoiler, llevamos el sello de Hoffmann-La Roche. Cualquier decisión del grupo a nivel estratégico nos afecta. Y realmente Roche, una empresa 15 años más joven que el Correo Gallego, ha tomado muchas decisiones estratégicas a lo largo de su trayectoria, y una de ellas con mucho impacto hace algo más de una década. Y es algo que embebe actualmente la visión de la empresa, y es la apuesta decidida por la medicina de precisión personalizada. Pongo también de precisión por si luego queremos generar debate sobre estos términos. Esta decisión en su momento tuvo implicaciones importantes. Roche se desprendió de todos los negocios que no estaban alineados con esta estrategia y mantuvo dos negocios que actualmente son líderes en sus respectivos campos: diagnóstico in vitro, farma, lo que hace que estemos presentes desde detección temprana a nivel de diagnóstico hasta monitorización del tratamiento. Esta fue la primera consecuencia, centrarse en el core business. La segunda, y especialmente en lo que respecta a I+D,
fue acelerar la descentralización de la I+D. Actualmente Roche mantiene 29 centros de I+D repartidos pues, por todo el mundo. Son las bolitas estas naranjas que, como ven ustedes, se acumulan en Estados Unidos y en el norte de Europa. Descentralización de la I+D e intensividad de la I+D. Roche dedica entre el 20 y el 22% del equivalente a sus ventas cada año a I+D. El año pasado, de 53.300 millones de francos suizos en venta, destinó 10.400 a I+D, lo que hace que cada año esté en el ranking de las top 10 empresas de cualquier sector industrial que más dedica a I+D. Y la primera en healthcare, con prácticamente la cuarta parte de la plantilla dedicada a I+D. Y aún así no es suficiente para llegar a los retos que nos plantea el sector y más los retos de la medicina personalizada. Y es que 25.000 científicos e ingenieros pueden parecer muchos, y lo son, pero son el 7% de lo que hay en el sector farma a nivel de Europa y Estados Unidos, y una proporción todavía menor de lo que hay en el sector privado, no solo en farma, sino en sectores muy próximos a la realidad de nuestro negocio. No podemos prescindir de este conocimiento externo, más en un sector donde necesitamos hacer mucho más efectiva nuestra I+D. De todos es sabido que en nuestro sector, en farma, seguimos la ley de Moore, pero al revés, es decir, el número de moléculas que somos capaces de licenciar por cada 1.000 millones de dólares invertidos en I+D decrece cada año. Corregido por inflación, en los años 50 podíamos lanzar 50 moléculas, actualmente no llegamos ni a una. Y además, si miramos los nuevos fármacos que lanzamos, el 40% se originaron en Academia o Biotech. Y esta proporción aumenta si nos fijamos en necesidades médicas no cubiertas. Ya este año, si sumamos las ventas de las top 40 farmas, el 50% viene de moléculas que se originaron fuera de sus fronteras de I+D. Y en Roche ya andamos por el 40%. Necesitamos hacer más eficiente la I+D y necesitamos estar abiertos al conocimiento externo. En Roche, el número de acuerdos de partenariado en estos años se ha multiplicado. Actualmente hay cerca de 222 en los 3 últimos años, con medias de entre 40 y 50 acuerdos para el desarrollo de diagnóstico y de nuevas moléculas. A nivel interno, la estrategia de medicina personalizada se ha notado en la colaboración entre Roche Pharma y Roche Diagnostics. El número de proyectos de colaboración en los últimos años se ha multiplicado por 10. Hace 10 años era una colaboración casi anecdótica, vivíamos en silos. Actualmente hay más de 400 proyectos de colaboración entre ambas divisiones. Y esto se ve en el pipeline. Esto es una foto del pipeline del año 2016, solo en moléculas, nuevas moléculas, no en moléculas para nuevas indicaciones. No quiero que lo lean, pero fíjense que todas las que tienen el simbolito negro al lado son moléculas que se están desarrollando junto con Companion Diagnostic y que probablemente se van a lanzar con Companion Diagnostic. Cerca del 40% del pipeline, en oncología la proporción es un poco mayor. Y esto es la primera fase, es de pasar de tratamientos, pues una enfermedad o un tratamiento, a sumar todos los avances en el conocimiento molecular, fisiológico, celular, ambiental, que rodea a las patologías, y utilizar test que puedan captar esta información para seleccionar mucho mejor los tratamientos. Roche hace 2 años hizo un nuevo comunicado estratégico en el que expresaba su voluntad de evolucionar hacia lo que considera la medicina personalizada avanzada. Y esto no es más ni menos que a esta ecuación, diagnóstico, tratamiento, añadir la explotación de información. Y esto pues puede parecer muy lógico, todo el mundo habla de Big Data y salud, pero que una empresa como Roche declare que estratégicamente hay un conocimiento que es imprescindible para el futuro de su negocio y que no es experto, esto tiene unas consecuencias sobre todo a nivel de I+D y sobre todo a nivel de negocio. Y ya hemos empezado a notarlo. Han proliferado los proyectos internos para tener acceso a datos relevantes. Tenemos mucha información propia de décadas de I+D. Hay muchos proyectos internos para intentar estructurar esta información que está en sistemas difíciles de explotar. Hay proyectos para captar datos del mundo, dijéramos, real. Nuestros propios sistemas de diagnóstico el año pasado generaron 19.000 millones de test. Necesitamos tener acceso a información diagnóstica, genómica, historial clínico y todo esto para generar conocimiento. Y es aquí, en esta integración y análisis de datos, donde Roche pues, no somos expertos. No es nuestro core business o no lo ha sido hasta ahora. Lo que está claro es que si tiene que serlo en el futuro,
La primera reacción es captar este conocimiento para desarrollarlo y últimamente, pues de todos o de algunos será conocido mucho movimiento en el sector en el que Roche está adquiriendo o estableciendo convenios de colaboración con empresas relacionadas con Big Data y especialmente en el sector salud. Y todo esto para generar valor. Valor primero para hacer más eficiente nuestra I+D. Con la explotación de información podemos acelerar los ensayos clínicos, podemos segmentar mucho mejor a los pacientes susceptibles de ser tratados con una determinada molécula, podemos generar nuevas indicaciones para moléculas que ya tenemos, reutilizar moléculas que descartamos en su momento, identificar biomarcadores, generar nuevos test diagnósticos. La segunda aplicación de obtención de valor es para acelerar algo que actualmente es el cuello de botella en la innovación y es la adopción de la innovación en el sistema sanitario. Necesitamos mucha evidencia científica, médica, económica para convencer a quien tiene que tomar la decisión de que incorpore esta innovación al sistema sanitario. Big Data nos ofrece la posibilidad de acelerar la obtención de evidencia y además generar evidencia que de otra manera no podríamos conseguir para facilitar la vida a quien tiene que tomar esta decisión. Y la tercera consecuencia, especialmente en el sector diagnóstico, es utilizar la información para generar nuevos modelos de negocio. Y esto está teniendo mucho impacto, como digo, sobre todo en la concepción del sector diagnóstico. Hasta ahora estábamos acostumbrados, incluso en la era de la medicina personalizada, vamos a decir 1.0, en que el sector diagnóstico se alimentaba de proporcionar test para plataformas propias o de terceros. Pharma generaba medicinas, algunas de ellas necesitaban un test diagnóstico, companion diagnóstico, y este era nuestro business, incluyendo el software en la parte de plataformas, un software que estaba muy orientado o a integrar sistemas o a explotar la información generada por los test. Con la generación y explotación de información, estamos evolucionando hacia un modelo en el que diagnóstico tan importante como el test es la información, la generación de herramientas de soporte a la decisión. Aquí ya estamos empezando a hacer cosas. Ya Roche tenemos un producto, Tumor Board, el nombre sería Navify, que en realidad es un proyecto o es un producto que se originó en colaboración con un hospital español. Y esto es un integrador de toda la información necesaria para facilitar la toma de decisiones en un comité de tumores, integrando toda la información necesaria, tanto de imagen, in vitro, historial clínico, genómica. Este tipo de herramientas que se están explotando y desarrollando para otros campos, está además generando movimientos en el sector diagnóstico. Y estas navidades, Roche Diagnostic y General Electric anunciaban un acuerdo de colaboración precisamente para desarrollar herramientas de este tipo, es decir, integrar diagnóstico in vivo, imagen, con todo el diagnóstico in vitro. En definitiva, en el sector diagnóstico estamos pasando de aspirar a integrar la información diagnóstica del laboratorio a integrar la información diagnóstica del sistema. Esto implica realmente muchos retos a nivel de I+D y especialmente a nivel de negocio y especialmente a nivel de la relación público-privada. Bueno, ¿y qué pintamos Roche Diagnostic España? ¿Pinta algo en todo esto? Bueno, de entrada, como no, compartimos la visión del grupo. Lo que no compartimos tanto es el papel que nos toca jugar en toda esta cadena de la innovación. Y es que somos una afiliada comercial y como tal, nuestro papel teórico en el grupo está muy al final, sería capturar el valor de la innovación, que esto es un eufemismo para decir que tenemos que vender lo que inventan en alguno de esos 29 centros de I+D repartidos por todo el mundo. Nuestro papel lo hemos hecho bien, hemos conocido bien nuestro mercado, hemos atendido bien a nuestro mercado, hemos establecido bien relaciones con nuestro sistema y siempre hemos pensado que realmente el sistema sanitario y especialmente el modelo de investigación biomédica del país ofrece oportunidades. Grandes centros de investigación al lado de grandes hospitales, clínicos, investigadores cerca de las necesidades del paciente, con lo que nos hemos realmente propuesto pasar de ser proveedor a ser partner en el desarrollo de proyectos de innovación. Y esto no solo lo hemos mantenido en diapositivas de este tipo o en papeles de misión, visión y objetivos, sino que lo hemos llevado a la práctica, invirtiendo recursos en I+D desde prácticamente mediados de los años 90, con un pico en el año 2012 de 5 millones. Y esto puede parecer poco o mucho, pero me gustaría darle el valor que merece. Les he dicho que somos una afiliada comercial, a nosotros Suiza nos mide por lo que vendemos y resulta que nosotros de lo que vendemos, de lo que nos miden, por lo que nos premian o castigan, destinamos una parte
A nuestros proyectos de I+D vamos a decir, amateurs al margen del Grupo Roche. Y bueno, cuando uno realmente hace innovación sin presupuesto, pero con voluntad, con compromiso y con buenos partners, suele tener éxito. Y hemos tenido éxito. Hay productos actualmente que se están comercializando, el Grupo Roche, que se han desarrollado en proyectos de colaboración en España. Antes les he citado el Tumor Board. Y el año 2012, de hecho, no es el año que marca el que más dedicamos a I+D con recursos propios, sino el primero en el que, fruto de estos éxitos, captamos más inversión del grupo en I+D de la que destinamos nosotros, con un pico de 7,5 millones en ese año 2012 hasta capturar 26 millones de euros en I+D y tener una esperanza para el próximo año, por fin, de presupuesto de 30 millones para actividades de I+D. Hemos conseguido profesionalizar la actividad de I+D en España y, de hecho, ya no hay 29 centros, sino que la central de Roche Diagnòstic en España, que está en Sant Cugat, cerca de Barcelona, es oficialmente el 30 centro de I+D del Grupo Roche para el desarrollo de software y como uno de los 2-3 posibles centros de excelencia en secuenciación masiva de ADN. Algo que realmente es una buena noticia, no solo para Roche Diagnòstic de España, sino también para el país, y que realmente nos va a permitir seguir muy de cerca y participar en esta evolución y esta visión de Roche de la medicina personalizada avanzada. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, mi agradecimiento al Correo Gallego y a su director por la invitación y por tener la oportunidad de compartir mesa con tan ilustres colegas y que, por supuesto, suscribo todo lo que acabo de oír en términos globales de lo que tiene que ser la medicina personalizada, que es a lo que nos dedicamos nosotros, humildemente, no en la dimensión de Roche, pero a un nivel, digamos, más terrenal en el campo del sistema nervioso. Yo quisiera primero hacer una serie de valoraciones sobre el impacto que la biotecnología va a tener en la medicina y en la sociedad del futuro. En los últimos 30 años, la biotecnología ha sido una de las áreas de conocimiento que más ha revolucionado el conocimiento científico, ha creado nuevos nichos de negocio y a lo que tenemos que prestar especial atención. Es probable que muchas de las cosas que se hablen a lo largo del día tengan que enmarcarse dentro de lo que es el concepto de la biotecnología. La biotecnología va a impactar en nuestra sociedad desde diferentes puntos de vista, afectando lógicamente a la ciencia, al mundo de las finanzas, al mundo de la política y lógicamente también al mundo de la ética y de diferentes aspectos de ética social. En la cabeza de todos está pues, el impacto mediático que ha tenido la clonación, la política de células madre, etcétera, etcétera. Pero en torno a todo esto se han creado una red de nuevos nichos de negocio que fundamentalmente dan lugar a una serie de estrategias industriales que se han venido consolidando en los últimos 30 años, fundamentalmente en el área de salud, en el área de nutrición y en diferentes aspectos tecnológicos. Por ponerlo en términos pedagógicos, vemos cómo la biotecnología ha impactado en muchos aspectos relacionados con campos energéticos, áreas médicas, biotecnología marina, bioinformática, nanotecnología, diferentes procesos industriales y la biotecnología de los alimentos. Cada una de esas áreas requieren un modelo de empresa diferente con una serie de connotaciones y específicamente en el campo que yo quiero abordar hoy desde la perspectiva de nuestro grupo es la influencia que el conocimiento biotecnológico ha tenido en el manejo del ADN, desde el impacto
que en medicina ha tenido el proyecto del genoma humano, el área diagnóstica, sobre todo de los biomarcadores y sobre todo el desarrollo de nuevos productos orientados al tratamiento. Ello supone que las empresas de biotecnología tienen ligeras connotaciones diferentes con relación a empresas clásicas del sector. Son empresas que tienen que moverse con una gran capacidad de innovación, una gran inversión en I+D. Lógicamente tienen que tener un soporte financiero importante y sobre todo dos aspectos que son los que van a revolucionar de alguna manera determinados conceptos en el campo de la medicina y en el campo de la sociedad en general. Es decir, requieren una potente influencia educativa, puesto que los modelos que hemos estado utilizando en salud hasta ahora tienen que ser modificados, y por supuesto también un movimiento en la esfera legislativa para la introducción de nuevos conceptos y de nuevos productos. Si nos miramos a las firmas que se dedican a biotecnología, vemos que la mitad son en el sector de salud y luego está agricultura, alimentos, medio ambiente, etc. Desde ese punto de vista, yo me voy a limitar a la experiencia que nosotros tenemos de los 25 años de nuestro grupo aquí en Galicia, en donde el grupo lo entregan 3 empresas: Euroespes Medicina, Euroespes Biotecnología y Euroespes Publishing. Euroespes Medicina se centra en servicios médicos, fundamentalmente medicina genómica y farmacogenética. Euroespes Biotecnología en el desarrollo de productos nutracéuticos y vacunas, y Euroespes Publishing a la difusión del conocimiento científico. Las 3 grandes patologías que hoy realmente están matando a las personas en los países desarrollados son los problemas del corazón, el cáncer y la cabeza. Las 3 juntas representan entre el 60 y el 80% de la morbimortalidad, y creo que es donde tenemos que enfatizar realmente para dar una respuesta realista al campo de la salud en estos momentos. Estas 3 patologías, aunque son completamente diferentes, etiopatogenia diferente, características diferentes, abordaje diagnóstico y terapéutico diferente, comparten ciertas similitudes que voy a intentar reseñar, porque en torno a ellas hemos desarrollado nuestra actividad en los últimos 25 años. El primer tema que quisiera traer a su atención es el cambio conceptual que tenemos que hacer desde la medicina y desde las empresas que nos dedicamos al mundo de la salud para realmente transformar los modelos asistenciales y ser eficaces realmente en el plano de la salud. Me explico. Si analizamos las fases de la enfermedad, la medicina actual solo entiende conceptualmente que uno está enfermo cuando tiene síntomas. Pero podemos tener un cáncer que nos está matando sin dar ningún síntoma y estamos enfermos. Es decir, la medicina actual en fases asintomáticas no tiene ningún predictor de riesgo que nos haga actuar profilácticamente y nos haga actuar preventivamente para evitar que esa persona a riesgo desarrolle la enfermedad. La medicina del futuro tiene que colocar biomarcadores predictivos, tanto desde el punto de vista de proteómica, de genómica, epigenética o de las ciencias satélites de la genómica, para que muchos años antes de que aparezca la enfermedad podamos predecir el riesgo e intervenir profilácticamente. Este es el primer reto, este es el primer concepto revolucionario que tenemos que ser capaces de introducir en medicina y dar una respuesta tecnológica desde la biotecnología de la salud. Y aquí es donde está el otro concepto al que quería llamar la atención en mi comentario previo, es decir, que
todas estas enfermedades que hoy matan a nuestra población son enfermedades crónicas que nada tienen que ver con las enfermedades agudas e infecciosas del siglo pasado y que cuando dan síntomas llegan destruyendo nuestro organismo más de una década. Y eso es el gran desafío que tenemos en las empresas de biotecnología, de poner al servicio de la medicina predictores de riesgo para que podamos actuar profilácticamente, preventivamente y ser capaces de interceptar ese proceso patogénico que nos está minando desde décadas antes de que la enfermedad se manifieste desde una perspectiva sintomática. En la fase de síntomas de la enfermedad, la medicina actual detecta un fenotipo clínico, es decir, el cuadro clínico, que es lo que estudiamos en las facultades de medicina y es lo que utilizamos en los consultorios médicos para definir una enfermedad, y siguiendo una serie de criterios diagnósticos le ponemos un nombre a esa enfermedad e intentamos ver que no hay otras cosas que choquen con ese diagnóstico mediante pruebas de laboratorio, pruebas complementarias. La medicina del futuro tiene que disponer de biomarcadores patogénicos altamente fiables, capaces de verificar y de certificar que estamos ante una patología y no ante otra. Desde el punto de vista del tratamiento, en el 80% de los casos, hoy día nuestro tratamiento es sintomático. La medicina del futuro tiene que hacer una medicina personalizada, adaptada al genoma del paciente para reducir riesgos en términos de efectos secundarios y optimizar los recursos terapéuticos que, desgraciadamente, todavía son muy limitados, como comentaba el ponente que me precedió, con una disminución drástica de auténticos breakthroughs en el mundo de la farmacología actual. Y en las fases avanzadas o terminales de la enfermedad, la medicina actual continúa con los tratamientos sintomáticos y tratamientos paliativos. La medicina del futuro tiene que profundizar en una serie de nuevas alternativas terapéuticas que incluso en situaciones avanzadas de la enfermedad seamos capaces de dar otras respuestas al problema de salud. En este contexto nosotros desde hace 15 años desarrollamos un programa de medicina genómica orientado fundamentalmente a 3 aspectos. Primero, a intentar entender la etiopatogenia de las enfermedades del sistema nervioso, especialmente las neurodegenerativas. Hoy día no descubro nada diciendo que desde un punto de vista patogénico conocemos menos del 10% de las causas de las enfermedades. Conocemos la descriptiva de la enfermedad, pero no conocemos la causalidad primaria de las enfermedades. Por lo tanto, ahí la biotecnología, de la mano de la genómica, la transcriptómica, la proteómica, metabolómica y epigenética, tiene que ser capaz de empezar a entender en profundidad por qué enfermamos, cosa que hoy lo desconocemos. En segundo lugar, el diagnóstico, y el diagnóstico orientado a lo que comentaba antes. Si las grandes enfermedades crónicas, que son las que matan a nuestra población, realmente están minando nuestro organismo desde décadas antes de que manifiesten sus síntomas, tenemos que tener diagnósticos predictivos capaces de predecir ese riesgo para intervenir profilácticamente. Y eso hay que hacerlo también de forma personalizada, de tal manera que nuestro programa se basa en el estudio de la etiopatogenia de las enfermedades, diagnósticos precoces y tratamientos personalizados. En ese sentido, como decía, hemos centrado nuestra actividad en las enfermedades del sistema nervioso central, fundamentalmente buscando biomarcadores diagnósticos, nuevos productos, tanto desde el punto de vista de bioproductos y vacunas, y el desarrollo de tratamientos personalizados para enfermedades del sistema nervioso central. La farmacogenética, que es el tratamiento personalizado, digamos, en estado más clásico y puro, es responsable del 30 al 90% de la variabilidad en la respuesta de los medicamentos al ser humano. Es decir, independientemente de la principal causa de fracaso terapéutico, que es la no compliance, el incumplimiento terapéutico,
la respuesta positiva o negativa, los efectos secundarios o el nivel de eficacia de un fármaco lo marca la genómica y la epigenómica de las personas. Por lo tanto, es uno de los campos en los que hemos centrado gran parte de nuestra actividad, tanto en el laboratorio como en la aplicación clínica de estos principios que acabo de mencionar. A lo largo de estos años hemos desarrollado cerca de 200 proyectos de investigación nacionales e internacionales, tanto internos nuestros como para multinacionales del sector. Hemos tenido una evolución en términos de producción científica razonablemente buena, con cerca de 2.000 contribuciones científicas, y dentro de las áreas específicas del sistema nervioso nos hemos centrado básicamente en la enfermedad de Alzheimer y el Parkinson. Ejemplos, por ejemplo, de cosas que hemos puesto en el mercado, por ejemplo, el carnet de identidad genética, el cambio conceptual de pasar del tratamiento sintomático al tratamiento farmacogenómico, especialmente en estas enfermedades degenerativas. Hemos identificado genes patogénicos responsables de la enfermedad, genes mecanísticos asociados al mecanismo de acción de los fármacos, genes metabólicos responsables del metabolismo de esos fármacos, genes transportadores responsables de que el fármaco llegue a la diana sobre la cual tiene que ejercer su efecto, y genes pleiotrópicos, y con el conocimiento de todos estos genes desarrollamos la primera tarjeta farmacogenética general y otra específica para el sistema nervioso. La tarjeta farmacogenética lo que integra es un biochip dentro del cual va el genoma de la persona, una base de datos de más de 1.000 fármacos aprobados por la FDA y de uso corriente a nivel internacional, y un software que hace que el médico o el usuario, mediante la introducción de la tarjeta en un puerto USB, interrogue a la tarjeta sobre si el fármaco que prescribe el médico es el adecuado, la persona lo puede tomar o la persona no lo puede tomar. Es el primer instrumento práctico de esta naturaleza, que además integra la historia clínica del paciente, datos de neuroimagen, datos de laboratorio, etcétera, etcétera. Con la misma tecnología estamos utilizando la tarjeta, o estamos desarrollando la tarjeta de nutrigenómica. El componente educativo, puesto que, ejemplo práctico, los médicos mayores de 60, 65 años, a duras penas, en los años de educación médica en la Facultad de Medicina, oyeron hablar de la genómica y del proyecto de genoma humano. Es decir, la gente que estamos alrededor de los 60, si hemos querido enterarnos de estas cosas, o hemos tenido que formarnos, o quien no se haya mantenido en un programa de educación continuada, este mundo le queda atrás. Por lo tanto, es muy importante educar. Por eso al principio decía que un componente fundamental de la biotecnología de la salud es aproximar ese conocimiento a través de modelos educativos que hoy todavía no proliferan en las facultades de medicina. Entonces, hemos presentado también la primera guía mundial de farmacogenética en inglés, 3.000 páginas con 50.000 entradas relacionadas con enfermedades, genes y fármacos, y la versión online de la guía de acceso libre. Desde el punto de vista industrial, y con eso termino, lo que hemos desarrollado en Euroespes Biotecnología, en las dos divisiones de Biotecnología de la Salud y la división industrial. En Biotecnología de la Salud nos centramos fundamentalmente en biotecnología marina y biotecnología vegetal, y desarrollamos una serie de bioproductos fundamentalmente orientados a patologías prevalentes, como las que mencioné con anterioridad: corazón, cáncer y cabeza. Las líneas vegetales y marinas, tenemos dos versiones, las nacionales y las internacionales. Todos estos bioproductos nutracéuticos se desarrollan siguiendo criterios FDA, por lo tanto se desarrollan como un fármaco ético normal.
Uno de los ejemplos prototípicos y de los más recientes, por ejemplo, es la introducción de atremorine como tratamiento antiparkinsoniano, en donde vemos que en términos, por ejemplo, de potencia dopaminérgica para incrementar los niveles de dopamina, es de los bioproductos más potentes que hay hoy en el mundo, y cómo además, lógicamente, dependiendo del perfil genómico de las personas, en este caso concreto de los genes del citocromo P450, la respuesta dopaminérgica es completamente diferente. Este modelo de desarrollo lo utilizamos prácticamente para todos los bioproductos que desarrollamos en nuestro grupo. El otro desarrollo reciente que hemos hecho es una vacuna para la enfermedad de Alzheimer aprobada por la Oficina de Patentes de Estados Unidos, que es la primera vacuna española registrada en la Oficina de Patentes americana, que además es dual y de esta manera se diferencia de todas las vacunas que las grandes multinacionales del sector han presentado en los últimos años, de tal manera que tiene un componente profiláctico en los animales transgénicos en los que la hemos desarrollado, y también un componente terapéutico, debido a una serie de innovaciones tecnológicas que utilizamos en el desarrollo de esta vacuna. Y otro aspecto que hemos incorporado en estos años es el uso de la liofilización industrial, tanto para la preservación de productos perecederos en el campo de la nutrición como en el campo de los bioproductos que desarrollamos. Es tecnología nuestra también, por lo tanto son máquinas inventadas, creadas y construidas por nosotros ad hoc en base al producto que queríamos desarrollar. Y en términos de competitividad internacional, pues decirles que prácticamente el 20% de la producción científica en farmacogenómica del sistema nervioso pertenece a nuestro grupo, y en el caso concreto de la enfermedad de Alzheimer, más del 50%. Esta es un poco nuestra historia en pocas palabras, pero más que nuestra historia, a mí lo que me gustaría que quedase hoy reflejado o en el ánimo de todos es la importante transformación conceptual que necesitamos hacer en medicina para entender que la medicina del futuro tiene que pasar de ser una medicina sintomática a una medicina predictiva, y de ser una medicina con tratamientos farmacológicos a granel a una medicina personalizada en base al perfil de cada individuo afectado de una enfermedad determinada. Si estos dos conceptos calasen, yo creo que daríamos un salto cualitativo muy importante en los estándares de bienestar para nuestra población y los pacientes que tenemos que atender en los diferentes sectores que asumimos gran parte de los que estamos aquí. Muchas gracias. En primer lugar, también quisiera expresar mi más sincero agradecimiento al Correo Gallego por la amabilidad que ha tenido de invitarme en este foro, donde voy a explicarles un poco lo que significa la imagen molecular y lo que representa en la asistencia sanitaria normal. Como ustedes saben, la historia de la imagen surge en el año 1895, cuando Röntgen describe los rayos X. En ese momento se tiene una tecnología que permite ver y evidenciar las estructuras del cuerpo humano. Y desde entonces, la idea de imagen siempre ha sido algo ligado a estructura. Estamos viendo los huesos, el corazón, en una palabra, estamos viendo anatomía. Y eso ocurre también con las otras técnicas que se desarrollaron posteriormente, como el TAC, la resonancia o incluso los ultrasonidos. Pero en los últimos años surge algo importante que va a cambiar el concepto de imagen, que es lo que voy a hacer referencia. Y es que se integra en los hospitales la biología, determinando un nuevo concepto de imagen que se conoce con el nombre de imagen molecular. ¿Qué es la imagen molecular? La imagen molecular, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, es poder ver, medir y caracterizar un proceso biológico en vivo. Es decir, que lo que estamos viendo no es anatomía, no es estructura, sino que estamos viendo aspectos bioquímico-moleculares. Y verán que conforme pasa el tiempo hemos ido mejorando, hemos ido avanzando y cada vez vemos cosas más interesantes que se integran justamente con lo que dicen y van a decir los ponentes, no solamente los anteriores, sino a lo largo de esta jornada. Por lo tanto, necesitamos un cambio de mentalidad. Lo que estamos viendo es algo distinto a lo que estábamos acostumbrados.
Yo siempre pongo este ejemplo para que vean el cambio de concepto entre imagen estructural e imagen molecular. Este es un paciente que tiene un tumor cerebral que se le trató con radioterapia y cirugía y que le hacemos una prueba de imagen estructural y lo que estamos viendo es todo esto. Es una gran masa que comprime los ventrículos, rompe el hueso, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hacíamos y diagnosticábamos hace tiempo. Vamos a ver si realmente la imagen molecular aporta algo distinto. Vean dónde está el tumor. El tumor es esto, solo. El resto son zonas necróticas, lo que queramos. Es decir, que estamos aproximándonos y viendo mejor lo que está ocurriendo en el ser vivo. Y es tan importante la imagen molecular que, según el Instituto Tecnológico de Massachusetts, será una de las tecnologías que cambiarán el mundo. Por lo tanto, ¿qué tenemos y dónde estamos? Ustedes saben, lo acabo de decir, que en estos momentos tenemos una serie de técnicas de imágenes, unas son estructurales, nos dan detalles anatómicos, como es el TAC, la resonancia, prácticamente toda menos una parte, y los ultrasonidos. Y aparecen técnicas moleculares, entre las cuales están las técnicas de imagen, de medicina nuclear y las ópticas. Por lo tanto, dos grandes grupos de técnicas de imagen, morfológicas anatómicas, bioquímico-moleculares. Y estas últimas, bioquímico-moleculares, son mucho más sensibles que las morfológicas, de tal manera que su sensibilidad está por debajo de nano o picomoles. Fruto de estas dos cosas surge un nuevo concepto que estamos acostumbrados, que es lo que se llama imagen multimodal. ¿Qué es imagen multimodal? Lo que vamos a hacer es unir los dos tipos de imágenes, las estructurales y las bioquímicas, para que la finalidad, como vamos a ver, es evidenciar un aspecto bioquímico molecular específico y luego ubicarlo anatómicamente. El doctor Michel Herranz, que colabora con nosotros, siempre pone este ejemplo. Esto es lo que tendríamos con una imagen molecular. Tenemos una tormenta, pero no sabemos dónde está la tormenta. Si debajo tenemos un plano, un mapa, pues podemos decir que la tormenta está sobre España, Irlanda o lo que sea. Por lo tanto, este es el concepto. Miramos y analizamos un aspecto bioquímico molecular y luego lo ubicamos en un aspecto anatómico. Y así surgen conceptos que todos los suenan ustedes, como es la fusión de un PET con un TAC. Aquí lo tienen ustedes. En el PET, la imagen molecular, lo que estamos viendo es algo bioquímico molecular, pero ¿dónde está ubicado esto? Fusionamos con una técnica estructural, como es un TAC, y podemos evidenciar las lesiones. Y también una cosa más reciente, con menos experiencia, que es la fusión de un PET con una resonancia nuclear magnética. Y surge una cosa también nueva que enlaza con lo que acaba de decir el profesor Cacabelos, que es que empezamos a ver más cosas, podemos tener más estructura. Y vamos a aprovechar una cosa que habían descubierto hace muchos años, Keller y Milstein, que les valió el premio Nobel, el desarrollo de los anticuerpos monoclonales específicos humanos, de tal manera que podemos evidenciar específicamente cualquier parte de la célula, la que sea, en este caso, un tumor. Podemos ver receptores, antígenos o lo que sea. Y surge un nuevo concepto que se llama inmunopet. Lo que estamos viendo, aprovechando anticuerpos monoclonales marcados isotópicamente, vamos a ver estas características específicas de la célula tumoral. Aquí ven ustedes la expresión del receptor de estrógenos, de progesterona o incluso HER2, que son los que utilizamos rutinariamente en la clínica diaria en los cánceres de mama. Podemos ver exactamente si el tumor los expresa y si hemos dado un tratamiento, deja de expresarlos. Perdón. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que hemos pasado de unas técnicas de imágenes a técnicas de imagen funcional y técnicas moleculares. En una palabra que nos interesa más, hemos pasado de ver estructura a mecanismos y ahora estamos viendo dianas. Pero hay una cosa fundamental que tenemos que tener presente. Para nosotros poder hacer una buena imagen molecular de aplicación clínica, que es nuestro reto, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es una cosa. Tenemos que conocer la biología de la enfermedad. No puede ser que en el momento actual estemos tratando a todos los pacientes igual. Necesitamos saber cuál es la biología del proceso, porque según cuál sea la biología del proceso, de la patología, vamos a poder utilizar una técnica u otra. Y eso va a hacer que muchísimas técnicas que ahora hacemos y que son normales dejen de serlo, como el gasto que conlleva. Por lo tanto, se produce una interrelación biología-imagen. La biología me va a decir qué técnica de imagen voy a utilizar y la imagen me va a dar una idea de la biología. Y eso se puede constatar actualmente con los carcinomas o adenocarcinomas pulmonares que tienen mutaciones. ¿Y hacia dónde vamos? Todos vamos a coincidir en el mismo mensaje. ¿Cuál es el reto? El reto es el siguiente. Yo tengo una enfermedad cualquiera, X, me da igual. Lo primero que tengo que hacer es estudiar su biología y definir qué es lo que le caracteriza. Defino dianas, ABC, por ejemplo. ¿Y esas dianas para qué las voy a utilizar?
para buscar algo que me las evidencia imagen específica y para desarrollar fármacos que curan la enfermedad, tratamientos específicos. Por lo tanto, vamos a buscar lo que estamos hablando continuamente, la medicina personalizada o los tratamientos individuales. Y repito que no puede ser, como han dicho los ponentes anteriores, que sigamos haciendo las cosas sin esta base. Y surge un concepto nuevo que va a revolucionar, que es el concepto que se llama teragnosis. Teragnosis significa, yo aprovecho lo característico de una enfermedad, por ejemplo, de un tumor, y la evidencio. Estoy haciendo diagnósticos específicos de un tumor o de cualquier otra patología que quieran. Y aprovecho esas cosas específicas para ligarlo con algo, que en este caso puede ser un isótopo, beta o alfa, y le estoy haciendo terapéuticas. Estamos haciendo diagnósticos y tratamientos específicos, lo que se llama teradiagnóstico. ¿Y qué impacto produce o va a producir el uso de la imagen molecular en la asistencia médica? Les voy a poner una serie de ejemplos para que lo vayan comprendiendo. En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a saber? Lo que vamos a saber es que la radiología, la imagen, no solamente es diagnóstico, como hasta ahora, sino que nos permite también hacer terapias. Segunda cosa, que la enfermedad puede ser detectada o corregida anteriormente. Va a haber al final la conexión imagen y mundo del laboratorio, genómica, lo que quieran ustedes. Y la tercera cosa más importante, a diferencia de lo que pasaba en el siglo anterior, no vamos a ver los efectos de la enfermedad, vamos a ver las causas que producen la enfermedad. ¿Qué vamos a hacer también más para que nos ayude? Como se dijo también anteriormente, hasta ahora las técnicas de imagen se utilizaban preferentemente muy poquito en despistaje, mucho en diagnóstico y en seguimiento total. Ahora vamos a ir hacia la izquierda, a intentar detectar precozmente. Y verán que en el momento actual podemos empezar a sospechar y diagnosticar enfermedades, como decía el doctor profesor Cabelos, antes de que haya ninguna manifestación clínica. Lo veremos posteriormente. Ejemplos de los que les acabo de decir. ¿Para qué me sirve la imagen molecular? Muchas veces me sirve para detectar lesiones que me pasaban desapercibidas. Este es un paciente con un cáncer de tiroides, que le hacemos un rastreo con yodo y vemos que prácticamente no hay nada. Sin embargo, cuando le hago una imagen molecular, veo que hay recidivas. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sospechar y hacer las cosas bien, sabiendo la biología de la enfermedad y saber que se produce la desdiferenciación de los carcinomas tiroideos y que, por lo tanto, no puedo utilizar lo que estaba acostumbrado. ¿Para qué me sirve la imagen molecular? Pues me puede servir una imagen molecular para detectar lesiones que antes no veía. Vean ustedes un TAC normal y que cuando hago una exploración de imagen molecular aparece una lesión. Hago la fusión de imágenes y efectivamente se ve la lesión. Otras veces me sirve para poder estratificar mejor a los pacientes. Esto es un paciente con un cáncer de pulmón, este es el corazón, y que le encontramos la lesión sospechosa de metástasis a distancia. Y efectivamente, cuando hacemos la fusión, vemos que existe la lesión. Nos puede ayudar a detectar precozmente recidivas. ¿Dónde está la recidiva? La ven ustedes aquí. Le va a permitir monitorizar los tratamientos. Y recuerden que como es un aspecto bioquímico molecular, es mucho más precoz. Y por lo tanto, ¿qué podemos ver? Esta lesión pulmonar se va a tratar, esto es una fusión de imágenes aquí, antes de tratamiento y post-tratamiento, y vean ustedes cómo evidenciamos la reducción. Y en algunas patologías, el diagnóstico, y sabemos que un tratamiento es eficaz o no, al cabo de 2 o 1 día. ¿Y para qué me sirve la imagen molecular? Para algo muy importante que sabíamos, pero que no podemos demostrar, solamente si no teníamos la ayuda de los patólogos, que es la heterogeneidad tumoral o de cualquier enfermedad. La heterogeneidad puede ser estructural o puede ser bioquímico molecular. Y en el caso del cáncer, recuerden ustedes que hay una heterogeneidad espacial, los tumores son distintos dentro del mismo individuo, y la heterogeneidad temporal, que es la que se va produciendo a lo largo de la evolución. Si nosotros no somos capaces de estudiar esto y evidenciarlo, estamos haciendo una mala medicina. Bien, un ejemplo. Perdón. Este es un paciente con un cáncer de pulmón. Aquí estamos mirando metabolismo tumoral. Y vean que la zona roja es la más activa, las azules y verdes menos activas. Y cuando mido a la otra propiedad de los tumores, en este caso hipoxia, veo que el comportamiento es distinto. Por lo tanto, tengo que estudiar esto. ¿Y para qué me sirve? Pues en el caso del cáncer de pulmón y otros tumores, para que el radioterapeuta sepa el grado de hipoxia y si va a responder mejor o peor a la radioterapia. Otro ejemplo de la heterogeneidad tumoral. Esto es un cáncer de pulmón. Y ven ustedes que tiene zonas activas muy potentes, rojas, y menos activas.
Por lo tanto, ¿para qué tenemos que hacer? Ver, y estamos plasmando lo que queríamos, la heterogeneidad tumoral. Y ven ustedes lo importante que es, como les decía antes, conocer la biología del proceso. Este es un paciente que tiene un cáncer de próstata. Y entonces lo que podemos hacer es lo que hacíamos hasta ahora. Hacemos una gamografía ósea o la radiografía y veo que prácticamente no hay muchas cosas. Cuando hago otra técnica de imagen, porque tengo que pensar en la biología de la enfermedad, empiezo a ver alguna metástasis más. Y cuando hago lo que tendría que hacer, que es el tumor de próstata es andrógeno dependiente. Por lo tanto, cuando yo cojo la hormona ligando, lo que puedo ver, ven ustedes, la cantidad de metástasis que tenía el paciente. Y un ejemplo, antes pensamos, los tumores es una cosa redondita, es un nódulo. Los tumores no son nódulos, son cosas heterogéneas. Esto es una imagen nuestra de un PET que tenemos específico de mama, y esto es un cáncer de mama. Este es el pezón, la areola, esto es un componente in situ, esto es un componente de infiltrados linfocitarios y esto es el cáncer invasivo. Y vean ustedes ejemplos de cánceres de mama. Miren qué estructura, qué forma tienen distintos. Por lo tanto, debemos cambiar de mentalidad. Y vean lo que les comentaba. Se han fijado que no es una redonda, no es un nódulo, son acúmulos. El profesor Michel Herranz siempre dice que son archipiélagos. ¿Y qué nos permite la imagen molecular? Pues en algunas cosas para saber qué pacientes van a ir mejor o peor. Ejemplo, esa es la supervivencia de pacientes con adenocarcinoma de pulmón, tipo 1, estadio 1, los teóricamente buenos. Y ven ustedes que en función de ciertas peculiaridades, en este caso de actividad metabólica, si la tienen muy baja, al cabo de 60 meses viven prácticamente el 100%, mientras que los que lo tienen alto viven el 60%. Por lo tanto, la imagen no solamente te va a mostrar esa heterogeneidad, sino que te va a dar aspectos pronósticos. Y otras veces evidencia cosas que se nos pasaban. Un paciente que tiene un tumor cerebral, que le hacemos una resonancia, que está en lesión, y cuando buscas en aspectos moleculares, imagen molecular, vean que justamente por fuera de lo que veía la anatomía está donde está el tumor. Y les contaba antes que había la heterogeneidad tumoral, ¿se acuerdan? ¿Para qué me sirve esa heterogeneidad? Para que los radioterapeutas hagan una radioterapia mucho más real. Apliquen la dosis en función de la heterogeneidad del tumor, den más en las zonas más activas y menos. Y obvien también aspectos o zonas que no debían ser. Esta es la planificación de un paciente con un cáncer de pulmón y vean que el tumor solamente está ahí. Y una cosa interesante también del profesor Michel Herranz, ¿para qué me sirve esto? La imagen molecular. Pues, por ejemplo, para disminuir los falsos positivos de la resonancia nuclear magnética en mama. Vean ustedes, esta es una mujer que le hace un cáncer, sospecha de cáncer de mama, le hace una resonancia y ven que hay 3 zonas en la izquierda y una sospechosas de tumor. Cuando le hacemos la imagen molecular, solamente una esta, las otras 3 no son, y son exclusivamente la que se confirma que efectivamente el tumor es ahí. Y recuerden que la resonancia en algunas ocasiones, el profesor Antúnez lo sabe mejor que yo, da un porcentaje de falsos positivos bastante importante. Y lo que les comentaba, fíjense lo que la imagen molecular puede plasmar. Un paciente que tiene un sarcoma gastrointestinal, un GIST, tumor realmente agresivo, pero como conocemos la biología, sabemos que tiene en la membrana un receptor tirosinquinasa MAC-KIT, que tenemos un bloqueo. Y vemos que al cabo de 2 días prácticamente estas masas han desaparecido, al cabo de 8 días sabemos perfectamente que el tumor ha desaparecido. Y me va a permitir otra cosa muy importante que enlaza con lo que dijeron los ponentes anteriores, poder precisar qué pacientes son o no sensibles a determinados fármacos. ¿Y eso qué va a redundar? Pues va a redundar en que cambiemos las opciones terapéuticas. A veces no íbamos a hacer nada y hay que hacer cirugía o quimioterapia, lo que sea. Otras veces pensamos que había que hacer cirugía, lo salva. En una palabra que aproximadamente en el 50% de los casos puede haber cambio en la actitud terapéutica. Y una cosa muy importante que quiero que sepan y que enlaza con lo que se habló anteriormente es que no solamente los avances son a nivel de laboratorio, con genómica, etcétera, etcétera, proteómica, lo que quieran, sino a través de la imagen, pero siempre partiendo de la base de que la biología la debemos conocer. Aquí tienen ustedes la evolución de un paciente con enfermedad de Alzheimer, y ven ustedes que hay un periodo prodromo, un periodo de deterioro cognitivo leve y la enfermedad. Si yo sé la biología y estudio determinadas cosas, obtengo esta imagen. Si estudio otra cosa, obtengo esta imagen. Y si estudio otra cosa, obtengo esta imagen. ¿Qué significa esto? Significa lo que acaban de decir los ponentes anteriores.
soy capaz de tener una imagen antes de que exista ninguna clínica en periodo prodrómico. Y esto es una realidad que se está probando. Y esto es el inicio, a lo mejor dentro de un año habrá cambiado, pero el futuro será esto: aprovechar la biología de las enfermedades para poder sacar conclusiones prácticas. Y vamos a tener la información mixta, multimodal, donde podemos ver la fusión de un TAC con una perfusión cardíaca. Vemos perfectamente las coronarias y vemos también aquí el flujo que recibe el miocardio en función del tiempo, mililitros, etcétera, etcétera. Y vemos que hay una zona con un déficit de perfusión. Y por último, uno de los conceptos fundamentales que van a surgir, que se llaman radiomics. Radiomics es una cosa nueva, muy importante, y que representa que la foto, la imagen, no es una foto. De la foto podemos analizar determinados factores y sacamos conclusiones clínicas. Aprovechar de las lesiones lo que queramos y sacar. Esto nos va a permitir diferenciar, y nuestro propio grupo ha publicado recientemente que podemos distinguir el subtipo luminal A del B de los cánceres de mama en función de estas características. Reto obligatorio, enlazo con mis ponentes anteriores. No podemos tratar todo igual. Tenemos que intentar distinguir los grupos de pacientes. La imagen molecular va a ayudar muchísimo, porque además no solamente va a ayudar al diagnosticar, sino que va a servir como herramienta en el seguimiento y ver si hacemos las cosas bien o mal. Y va a ayudar también a mantener el sistema de salud. Recuerden que si seguimos así, lo siento por las casas comerciales, al final tendremos que vender el país a las casas comerciales. Y por último, dos connotaciones económicas, no es mi campo, pero que creo que es importante que lo tengamos presente. ¿Qué va a hacer la imagen molecular? La imagen molecular va a demostrar y va a ayudar a la nueva economía, va a intentar salvar muchos montantes económicos. ¿Cuál es lo importante? Que permite hacer un tratamiento mucho más real, porque está de acuerdo con la biología del proceso, cambios en la química. Y aquí ven ustedes una cosa de la Universidad de Harvard recientemente, donde demuestra que por cada dinero que gastemos en imagen, salvamos y ahorramos muchísimo en otras cosas. Y bien, también es un trabajo reciente en la Revista Europea de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, donde utilizar racionalmente la imagen molecular con otras técnicas permite ahorrar un montón de dinero en pacientes con cáncer de pulmón, con nódulos pulmonares solitarios, con tumores de cabeza y cuello, etcétera, etcétera. Y otra cosa que no podemos olvidar es que la imagen molecular va a tirar también de la industria, creando no solamente puestos de trabajo, sino nuevos negocios. En resumen, ¿qué es lo que quiero que sepan ustedes? Que la imagen molecular permite la detección temprana de un proceso y su mejor caracterización, siempre que seamos capaces de estudiar la biología de la enfermedad. Nos va a permitir cambios en el cuidado de cada paciente con reducción de tratamientos innecesarios. Y a los investigadores nos va a permitir tener una herramienta nueva para gestionar y tratar las enfermedades, que nos va a permitir facilitar también la medicina personalizada que estamos hablando todos, el desarrollo de medicamentos, porque vean que lo podemos estudiar en vivo, como es este efecto, y reducción del coste sanitarios, porque vamos a intentar hacer las cosas mejor posible. Y sirve como diagnóstico no invasivo y como herramienta de seguimiento. Recuerden, porque es un aspecto bioquímico molecular. Y esto lo podemos plasmar también no solo en la clínica, sino podemos crear unidades experimentales donde todas estas técnicas de imagen molecular llamamos al laboratorio. Y nosotros creamos en nuestro servicio ya, en el año 2014, una unidad experimental donde tenemos diferentes técnicas de imagen. Esto es un micropet. Esto es un micropet que permite al mismo tiempo hacer un TAC en animales. Lo conseguimos con una financiación de la Unidad Económica Europea y permite tener imágenes de este tipo. Y este aparato te permite al mismo tiempo que podamos hacer también SPECT e incluso resonancia, de tal manera que podemos meter el animal y le hacemos todo, como nos pasará en el futuro, nos meterán por un tubo y con genoma y qué tal dirán, tiene usted tal cosa. Y si nos saluda el médico, ya tenemos suficiente. Eso va que nos permite, porque lo que hemos creado, los creamos porque la filosofía que les he dicho es justamente caracterizar la enfermedad, la que queramos hacer, probarla en animales y pasarla al hombre. En resumen, para terminar, quisiera decir que en nuestro hospital la imagen molecular es una realidad, que trabajamos interdisciplinariamente, que estamos luchando por tratamiento y por grupos de trabajo interdisciplinarios, donde siempre prevalezca el criterio del médico y del paciente y que al mismo tiempo podamos huir de egoísmos y sobre todo que hagamos la medicina que tenemos que hacer. Primero, felicitar al Grupo El Correo Gallego por su aniversario, nada menos que 140 años, y agradecerle el que hayan contado conmigo para participar en este foro y poder compartir esta mañana y esta tarde con compañeros, con expertos
en distintas especialidades, expertos también en gestión, y agradecer también a la industria farmacéutica y biotecnología el apoyo que diariamente nos presta a aquellos que trabajamos en la sanidad y en la salud. Brevemente, primero, porque a lo mejor hay público que no sabe quién es un patólogo. Los patólogos o anatomopatólogos somos los especialistas en lo que se conoce en el mundo anglosajón como la patología, y realizamos, nuestra labor es realizar diagnóstico en una serie de muestras que suelen ser tejidos, biopsias, piezas quirúrgicas y citologías. Y esto lo hacemos en un gran número de enfermedades, entre ellas el cáncer, aunque no exclusivamente. Y para ello vamos a utilizar una serie de tecnologías o de metodologías. En un principio morfológicas, pero como veremos, no solo morfológicas. Entre los retos que tenemos los patólogos, el primer reto podemos decir que es el diagnóstico, porque es parte de nuestra profesión, el diagnóstico. Y el diagnóstico lo realizamos con una técnica que tiene más de 100 años, extremadamente sencilla y barata, que es la hematosiline-eosina. Así les pongo un ejemplo. Una chica que tiene una adenopatía cervical, se extrae la adenopatía cervical, que es esta que vemos aquí, y si nosotros vemos unas características morfológicas con esta técnica que tiene más de 100 años, presencia de cuerpos de Samoma, unos grupos celulares con estas características que se ven aquí abajo, de pseudoinclusiones, podemos estar seguros de que esta chica tiene un cáncer, y tiene un cáncer que está localizado en el tiroides. Pues bien, miren ustedes, esta técnica que tiene más de 100 años, que es la hematosiline-eosina, es el paso previo para la iniciación de la terapéutica en cualquier paciente con cáncer. Y así lo decía el profesor Juan Rosay, que es uno de nuestros popes de la anatomía patológica, en su discurso de investidura como profesor honoris causa por esta Universidad de Santiago. Si por algo nos hemos caracterizado los patólogos a lo largo de la historia de la patología o de la anatomía patológica, es por la incorporación de tecnología. Hemos pasado, he puesto aquí un cronograma, desde estudios solamente macroscópicos, estudios histológicos, histoquímicos, después introducimos la microscopía electrónica, inmunofluorescencia, la inmunohistoquímica, técnicas de hibridación in situ y, por último, la biología molecular. Este señor que ustedes ven aquí es Ernest Goodpaster, que describió los hallazgos de autopsia en un chico joven, un hombre joven, que tras una infección respiratoria banal desarrolló un cuadro clínico que se caracterizaba por un sedimento de orina alterado y una hemorragia pulmonar difusa. Los hallazgos de autopsia demostraron que existía una glomerulonefritis y un sangrado alveolar muy importante dentro de los pulmones. Este cuadro que describió el doctor Goodpaster hace prácticamente 100 años ha recibido en la actualidad, se conoce en honor a su descubridor como síndrome de Goodpaster. Y para diagnosticarlo necesitamos dos herramientas, dos tecnologías que son de los años 60, de los años 70, más de 50 años, que son la inmunofluorescencia, que es esto que ven ustedes aquí, que es demostrar la existencia de una inmunoglobulina G, que tiene un patrón de distribución a lo largo de la membrana basal glomerular, y también la microscopía electrónica, que vemos este patrón electrón denso que está dentro de la membrana basal de los glomérulos. Estas dos herramientas, a pesar de ser clásicas, son las bases del diagnóstico en las enfermedades glomerulares hoy en día. Para diagnosticar las glomerulonefritis, nefropatología, necesitamos inmunofluorescencia y necesitamos microscopía electrónica. Pongo aquí otro ejemplo de dos investigadores, que son el doctor Warren y el doctor Marshall, que fueron los que identificaron con una técnica muy sencilla, uno de ellos, el de mayor edad, era patólogo, la presencia de estas estructuras bacilares, helicoidales, que es el Helicobacter pylori. Y ya en el año, creo que pone 83, en el año 83 describieron estos hallazgos. Y ellos decían que esta bacteria que se observaban en las preparaciones debía ser la causante de las gastritis crónicas activas y los procesos ulcerados que aparecían tanto en el duodeno como en el estómago. Fueron muy criticados en aquel momento por la comunidad científica porque se pensaba que en el medio ácido del estómago no podían asentar bacterias. Pero su tenacidad, uno de ellos, el más joven, llegó a ingerir medio de cultivo para intentar reproducir la enfermedad. Y eso hizo que consiguieran el premio Nobel por sus hallazgos en el 2005, donde los vemos aquí tan contentos celebrando la concesión del premio.
Bien, pero la patología es solo diagnóstico, es la pregunta. No, la patología no es solo morfología ni solo es diagnóstico. Nosotros utilizamos otra serie de herramientas. Fundamentalmente con las que empecé, evidentemente, son las histológicas, las morfológicas. Pero utilizamos también inmunológicas, moleculares. Y nuestro campo de conocimiento no es solo la histopatología, sino que son también la etiología, como la patogénesis, morfología, y nos va a dar todo esto una serie de información. Una información que nos permite realizar en ocasiones el diagnóstico, establecer un pronóstico y en ocasiones también una predicción de respuesta a tratamiento. Y esto es lo que constituye la base de lo que ya se ha hablado en esta mesa varios de los conferenciantes de la medicina de precisión. Otro de los hitos que nos ha cambiado y que ha cambiado la manera de trabajar en anatomía, en patología, es la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es de los años 80, más o menos. Irrumpe en la patología y se le llama revolución marrón. Se llama revolución marrón porque utilizamos anticuerpos dirigidos contra antígenos que llevan una molécula, que es la diaminomencidina, que tiñe las preparaciones histológicas del marrón. Y esta técnica la utilizamos no solo para el diagnóstico de tumores, para identificar distintos antígenos que nos permitan reconocer distintos tipos tumorales, sino que también lo utilizamos como biomarcadores. Así es habitual, es una técnica que utilizamos habitualmente en todas las pacientes que tienen cáncer de mama para identificar aquellas que tienen receptores hormonales o aquellas que tienen sobreexpresión del receptor de membrana del oncogen HER2. Porque el tratamiento en estas pacientes va a ser distinto según tengan expresión de receptores hormonales, serán tratadas con hormonoterapia. Si tienen sobreexpresión del oncogen HER2, será tratado con terapia anti-HER2, y si tienen los dos, con los dos. Mientras que en aquellos que nos expresan estos marcadores son tratados exclusivamente como quimioterapia. Un ejemplo más de un biomarcador muy sencillo, en este caso un biomarcador inmunohistoquímico, pero que nos permite seleccionar el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama. Y este señor, César Milstein, que era un químico, fue el que desarrolló sus trabajos en anticuerpos monoclonales, en los que se basa la técnica inmunohistoquímica que les he mostrado. Pero estamos hablando de que un primer reto de la anatomía patológica es el diagnóstico. Diagnóstico y sobre todo en cáncer, aunque no exclusivamente. Pero quizás los mayores esfuerzos, los esfuerzos que debemos realizar para luchar contra el cáncer deben ir también dirigidos contra la prevención. Y la prevención puede ser prevención primaria o prevención secundaria. Entonces voy a hacer unas pequeñas pinceladas de lo que es la prevención secundaria. Y pongo como ejemplo el cáncer de cuello de útero. El cáncer de cuello de útero representa uno de los ejemplos en los cuales la prevención nos ha llevado a una drástica disminución de la mortalidad. El cáncer de cuello de útero, en los años 50 del siglo pasado, constituía la primera causa de mortalidad por cáncer en las mujeres. Hoy en día es la 9ª. Y esto es gracias a un test muy sencillo que se conoce como test de Papa Nicolau o citología ginecológica, que realizan las mujeres de forma rutinaria cuando acuden al ginecólogo. Y este test tan sencillo nos permite identificar lesiones preneoplásicas, porque el cáncer de cuello de útero, a diferencia de otros cánceres, va precedido por unas lesiones preneoplásicas que se diagnostican, que se identifican por citología, se confirman por biopsia y se curan en la mayoría de las situaciones. En los años 70 es cuando se empezó a intentar relacionar el cáncer de cuello de útero con un agente de transmisión sexual. Un agente de transmisión sexual que era el virus del papiloma humano. Y este fue el doctor Harald Hausen, ¿no? Basándose primero en estudios básicos de microscopía electrónica con otros investigadores, como era el profesor Alexander Meisels, identificaron partículas víricas en cánceres de cuello de útero. Posteriormente, el advenimiento de técnicas moleculares identificó ya ciertas oncoproteínas que eran del virus, que eran las responsables de la transformación maligna de las células. Y esto también supuso, fue otro doctor que fue laureado junto con otros dos investigadores mucho más conocidos quizás, que son el doctor Luc Montagnier y François Barré-Sinoussi, por sus estudios en el virus del virus de la inmunodeficiencia humana. Esto ha cambiado nuestra manera de trabajar.
El conocimiento que se ha aportado por parte de la comunidad científica cambia la forma que trabajamos los que realizamos asistencia sanitaria. Así ya en el año 2003 se recogía en el New England que debíamos añadir un test molecular al cribado, a lo que es el despistaje, al cribado de cáncer de cuello de útero. Y entonces, en los laboratorios, en los servicios de anatomía patológica, hemos cambiado la forma de trabajar. Hemos pasado de un modelo tradicional que estaba basado en la colposcopia, en la citología, histología y colposcopia, a uno biomolecular, que aunque no abandona el otro, se introduce otras nuevas tecnologías de identificación de ADN, del virus de papiloma humano, identificación de proteínas, etcétera, etcétera. Y esto es importante porque hay distintos tipos de virus de papiloma humano, unos que son más oncogénicos que otros, y es importante reconocerlos para tener una idea del riesgo oncogénico que tienen estas lesiones preneoplásicas. Como dije, la tecnología no solo ha aportado conocimiento, sino que también a veces nos aporta otras cosas. Nos aporta estandarización y automatización en la manera de trabajar. Ya hace muchos años que utilizamos, quizás que prácticamente hace 20 años, que dejamos de utilizar las típicas preparaciones citológicas en prevención de cáncer de cuello de útero convencionales a utilizar aquellas en medio líquido que resultan mucho más, permiten un análisis más sensible, más fiable a la hora de reconocer estas lesiones preneoplásicas. Y no solo hemos hecho esto, sino que también nos hemos automatizado. Disponemos de analizadores automáticos que ya preparan automáticamente la muestra, la citología líquida la convierten en una extensión citológica y como pueden ver aquí también hemos incorporado procesadores de imagen que nos permiten reconocer aquellas áreas que son más sospechosas para identificar estas lesiones preneoplásicas. El segundo reto que tenemos los patólogos es la patología digital. Y la patología digital es un concepto amplio, que no solo incluye la telepatología, sino que también incluye la gestión de imágenes y que también incluye la gestión de informes y la gestión de las muestras, lo que es la trazabilidad, las técnicas, etcétera, etcétera. E incluye también la telepatología. Por telepatología entendemos la transmisión electrónica de imágenes de un lugar a otro, un sitio remoto. ¿Y con qué objeto? Pues puede ser fundamentalmente con dos objetos. Primero, solicitar una segunda opinión diagnóstica o una consulta intraoperatoria. Esto ha sido muy utilizado en algunos países que por sus peculiaridades geográficas no disponen de servicios de patología en todos los hospitales. Y este podría ser un esquema similar al nuestro, a la manera de trabajar de integración de la telepatología en la patología. Pero el reto que tenemos pendientes los patólogos, uno de los retos que tenemos pendientes que estamos empezando a realizar, es el transformar nuestras clásicas preparaciones en imágenes virtuales. Y en esto debemos seguir un proceso similar a la hora de la gestión de imágenes en anatomía patológica a los que han utilizado nuestros compañeros de imagen molecular como el doctor Álvaro Ruibal. Existen, sin embargo, algunas diferencias que hacen que nuestro proceso sea un poco más dificultoso. Primero, que nuestras preparaciones, nuestras imágenes histológicas pesan más. Con una compresión muy eficiente pueden llegar incluso a un tamaño de 1 gigabyte. Y además existen otras limitaciones a la hora de la gestión de imágenes en patología, que es la velocidad de escaneado. Hasta hace poco la velocidad de escaneado de los escáneres que había disponibles en el mercado oscilaba entre los 10, 15, 20 minutos. Hoy en día ya hemos mejorado. Estamos con escáneres que tardan 1 o 2 minutos en escanear una preparación. Necesitamos también mayor capacidad de almacenamiento. Mayor capacidad de almacenamiento que los servicios de imagen. Podemos estimar que un hospital medio de unas 500 camas genera al día más o menos unas 500 preparaciones y que esto supondría una capacidad de almacenamiento de unos 100 terabytes al año. Hemos también de disponer de visores específicos para que podamos desplazarnos por preparaciones de gran tamaño. Y la patología digital, aparte de eso, nos permite realizar análisis cuantitativo. Como vimos antes, hay unos biomarcadores muy simples, algunos de inmunohistoquímica, otros como son de inmunofluorescencia,
hibridación in situ por inmunofluorescencia, y la patología digital no solo vemos que son claramente positivas estas dos preparaciones, sino que también tenemos que saber en qué porcentaje son positivos. No es lo mismo que un tumor, un cáncer de mama, exprese pocos receptores hormonales o que exprese muchos receptores hormonales, porque la respuesta que va a tener al tratamiento va a depender del porcentaje de expresión de esto. También nos permite, nos facilita la identificación de múltiples translocaciones que realizamos por esta técnica, tanto en linfomas como en sarcomas y como en cáncer de pulmón. Y la otra utilidad, como les había comentado, pues es la segunda opinión diagnóstica. Existen muchos servicios de radiología, muchos servicios de patología que no disponen de subespecialistas ni en nefropatología ni en hematopatología. Y muchas veces es necesario, sobre todo casos que tienen especial dificultad o en hospitales que no están dimensionados para resolver todas las patologías, el realizar una consulta, una segunda opinión diagnóstica. Esto lo podemos hacer mediante la telepatología. Con lo cual, la telepatología nos va a permitir compartir imágenes, no solo compartir imágenes, sino también compartir conocimiento. Y es de gran utilidad también en la formación, tanto pregrado como posgrado. El tercer reto que tenemos los patólogos es la investigación biomédica. Y cito aquí una frase del doctor Joan Rodés, y dice que como más se mejora un hospital universitario es llenándolo de investigación. Y la investigación que tenemos que realizar, aquellos que realizamos asistencia, pues es una investigación translacional, que debe partir de la investigación básica a la investigación clínica. Entendemos por investigación translacional la aplicación de los conocimientos básicos que se adquieren en el laboratorio, en los laboratorios de la investigación, a la práctica clínica. Tienen que tener una aplicación clínica inmediata. Y para trabajar en investigación necesitamos de tejidos. Y recorto aquí este editorial donde pone que muchos ensayos clínicos no reclutan suficientes pacientes porque no disponemos de tejido suficiente. Entonces, para estudiar biomarcadores hace falta tejido, y tejido bastante, pongo ahí. Y para esto voy a hablar un poco de los biobancos, porque los biobancos nos van a resolver, con ellos vamos a intentar resolver parte de este problema. Los biobancos fueron considerados aquí en la revista Time como una de las mejores ideas, de las 10 mejores ideas que podían cambiar el mundo. Y los biobancos, brevemente, son plataformas que están al servicio de la información biomédica, que gestionan muestras, pero gestionan muestras, no son Amazon, que gestionan muestras con criterios de calidad e información clínica asociada. ¿Y cómo surgen estos biobancos? Pues estos biobancos surgen en dos escenarios distintos. Surgen en los servicios de anatomía patológica, ligados a los excedentes asistenciales, bien tejidos normales o tejidos tumorales, que teníamos tanto en congelación como parafina, y también en el otro escenario en el que surgen es ligado a la comunidad investigadora. Colecciones de investigadores, en este caso no suelen ser tejidos, suelen ser muestras líquidas, DNA, serotecas, etcétera, etcétera. ¿Y qué ofrecen los biobancos al investigador? Los biobancos al investigador van a ofrecer no solo muestras con calidad y con información clínica asociada, sino van a ofrecer técnicas, asesoramiento y gestión. Bueno, el último reto del que hoy voy a hablar, el cuarto reto, es el que tenemos los patólogos en la patología molecular. El desarrollo de la biología molecular y la patología molecular ha supuesto el siguiente salto tecnológico en la patología. El primero fue, sin lugar a dudas, la inmunohistoquímica, la revolución marrón, pero lo que nos ha cambiado en los últimos 10-15 años es que cada vez hemos incorporado distintas herramientas, muchas de ellas técnicas de análisis y secuenciación de DNA para nuestra práctica clínica diaria. Técnicas que antes estaban reservadas a investigación, hoy en día las utilizamos en nuestra rutina diagnóstica. Así, por ejemplo, tengo aquí, he listado algunas de las tecnologías que utilizamos en nuestro servicio para patología y cáncer, pues desde matrices de tissue array, microdisruptores, FIS, hibridación in situ por fluorescencia,
colorimétrica, utilizamos también Sanger, pirosecuenciación, RT-PCR, etcétera, etcétera. ¿Y para qué utilizamos todas estas tecnologías? Pues todas estas tecnologías las utilizamos para identificar múltiples alteraciones genéticas. Alteraciones genéticas de toda índole, inserciones, deleciones, translocaciones. ¿Y en qué tipos de cánceres? Pues he puesto unos cuantos, pero cada vez vamos añadiendo más neoplasias en las que estamos realizando todos estos estudios. Por lo cual, quiero poner esta diapositiva porque hay una necesidad de invertir en tecnología. Es necesario invertir en tecnología. El papel de los patólogos en la medicina personalizada depende en gran parte de nuestra participación en la medicina de precisión. Y entendemos por medicina de precisión el campo emergente de la medicina que usa herramientas de diagnóstico para identificar marcadores biológicos específicos, muchas veces genéticos. Y estos marcadores, ¿en qué nos ayudan? Pues nos ayudan en distintas situaciones, en diagnóstico precoz, en monitorizar el curso de una enfermedad o incluso de determinar cuál será la mejor terapia de los pacientes. Así hemos pasado de un modelo tradicional a un modelo de medicina tradicional a un modelo personalizado. Ya hemos visto este esquema aquí a lo largo de la mañana. Esto es tan antiguo que ya lo decía Hipócrates en la antigüedad, de que es más importante conocer la persona que tiene la enfermedad que la enfermedad que tiene la persona. Y nos lo han repetido nuestros profesores cuando estudiábamos medicina, ¿no? Que teníamos que tratar pacientes, no enfermedades. Y este es el esquema clásico en donde vemos a la izquierda aquellos pacientes sin medicina personalizada, administramos un tratamiento, unos se van a beneficiar, otros no tienen beneficio y en otros incluso se van a producir efectos adversos. Nosotros lo que tenemos que desarrollar es biomarcadores que nos permitan seleccionar los pacientes. Y una de las últimas tecnologías que como uso diagnóstico hemos incorporado a nuestro trabajo rutinario como modelo en el cáncer de pulmón, cáncer no microcítico de pulmón, es la secuenciación de nueva generación o secuenciación de alto rendimiento, que es una técnica que hasta hace poco era utilizada o empleada en el área de la investigación, pero que hoy en día ya se está empezando a utilizar en el campo asistencial. ¿Y qué ventajas tiene esta técnica sobre las otras técnicas genéticas que nosotros veníamos realizando, sobre todo en pacientes de cáncer? Pues tiene una serie de ventajas. Primero, que la cantidad de tejido que necesitamos es menos. Y esto es un problema, porque cada vez, y esto es una ventaja, perdón, porque cada vez las muestras son más pequeñas y disponemos de poco tejido. Y nos permite realizar análisis simultáneo de múltiples genes al mismo tiempo. Los cánceres, por ejemplo, el cáncer pulmón no tiene una sola alteración genética, tiene múltiples alteraciones genéticas. Tenemos que hacer múltiples test para identificar estas con las técnicas convencionales. Pero, sin embargo, con esta técnica nos permite identificar múltiples alteraciones al mismo tiempo. Alteraciones, como vemos ahí, de reordenamientos, translocaciones, fusiones génicas, las CNVs, etcétera, etcétera. Con lo cual es una técnica que es cuantitativa y sensitiva de alteraciones genéticas, porque es mucho más sensible que las otras técnicas convencionales. Y ya por último, para terminar, la última diapositiva, una que hemos empleado muchas veces los patólogos, que algunos de ustedes han visto en algunas charlas, hemos pasado de realizar estudios macroscópicos, basados en exámenes muchas veces necrósicos, a utilizar cada vez técnicas más complejas de secuenciación de DNA para intentar realizar un diagnóstico mejor, de más calidad, que nos permita proporcionarle a nuestros pacientes las mejores opciones terapéuticas. Muchas gracias por su atención. Antes de empezar, quería agradecer al Grupo Correo la amable invitación para que, desde nuestro humilde, al lado de todo lo que se ha presentado hasta ahora, pues desde nuestra humilde posición de atención primaria, pues trasladar un poco a este foro las nuevas tecnologías, pues qué impacto pueden tener en nuestro trabajo del día a día, ¿no? Para ello, pues me voy a permitir pues basarnos en una aplicación que hemos desarrollado, otro compañero de atención primaria, el doctor Rey Aldana del Centro de Salud de la Estrada, y yo mismo, para el abordaje, el tratamiento con anticoagulantes a los pacientes que padecen fibrilación auricular.
las 4 primeras diapositivas un poco para contextualizar la importancia de esta patología, ¿no? Realmente un poco a veces los propios facultativos tenemos la percepción de que los pacientes con fibrilación auricular pues es simplemente una consecuencia de la edad, que no acarrea, que no implica nada más, ¿no? Realmente esa no es la realidad. Los pacientes cuando debutan con una fibrilación auricular pues tienen hasta 5 veces más riesgo de tener un ictus tromboembólico, con las consecuencias clínicas y sociales que esto implica, aparte de la alta mortalidad que a día de hoy aún tienen, pero el contexto que manejamos habitualmente en primaria son pacientes mayores, la mayoría de ellos ya son hipertensos, que en el momento en que debuta la fibrilación auricular, el riesgo de ese evento tromboembólico se multiplica por 24. Y encima si vemos datos de grandes cohortes de qué pasa con los pacientes que tienen una fibrilación auricular, no es una patología solo de mayores, no solo de mayores, sino que pacientes también jóvenes y tanto en hombres como en mujeres, en el momento en que debuta la fibrilación auricular, la mortalidad, como ven aquí, las curvas se separan, es decir, desde el minuto 0 esos pacientes tienen más riesgo de fallecer por debutar con una fibrilación auricular. ¿Realmente por qué tenemos la percepción de que no tiene esas consecuencias? Pues porque afortunadamente desde ya hace muchos años disponemos de anticoagulantes que tienen un impacto muy importante en la enfermedad. Reducen más de un 60% los eventos tromboembólicos y reducen la mortalidad un 26%. Pero claro, para esto el paciente tiene que estar bien anticoagulado. No se le puede dar el anticoagulante sin más. Clásicamente lo que utilizamos son los que se llaman antivitamina K. Me van a permitir que use el nombre comercial porque es tremendamente popular, es el Sintron, y realmente este es un informe sobre el abordaje y anticoagulación de los pacientes con fibrilación auricular que ya tiene unos años del Ministerio, pero que está vigente y que seguimos todos los médicos que tratamos este tipo de pacientes, y nos dice que en cuanto un paciente debuta, si hay que anticoagularlo, comencemos pues, con el famoso Sintron, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que el Sintron es un fármaco de rango terapéutico estrecho, es decir, requiere ajustes de dosis continuamente para garantizar que el paciente está correctamente anticoagulado, porque puede variar mucho la dosis en sangre y entonces el paciente queda descubierto de la anticoagulación. De hecho, hay 3 grandes estudios que se han hecho en nuestro país, realmente uno solo en Galicia, este es el que ha hecho nuestro grupo, ya tiene 3 años desde que se publicó, donde veíamos en atención primaria en una muestra bien seleccionada de toda Galicia, tanto de localidades urbanas como rurales y de costa y de interior, que el 40% de los pacientes que recibían anticoagulación no estaban correctamente anticoagulados, estaban con frecuencia fuera de rango. Luego se hizo el estudio Paula al año siguiente, con exactamente el mismo diseño que el nuestro, pero ya en toda España. Prácticamente los resultados eran exactos, no solo esto, sino en todas las variables obtenían una muestra muy similar a la nuestra. Y además, pues luego el estudio Califa, que se hizo en las consultas externas de cardiología de varios hospitales de España, bueno, pues el grado de control era un poquito peor, pero muy similar al nuestro. O sea que realmente esto es una realidad, ¿no? Y estos son datos del estudio Garfield que se está haciendo tanto en Canadá, Estados Unidos como en Europa, que ya tienen más de 10.000 pacientes reclutados, y se ha visto que de esos pacientes los que toman Sintron y no tienen un buen control, pues tienen más eventos trombóticos, más eventos hemorrágicos y se mueren más. O sea que debemos de trabajar activamente por anticoagular correctamente a los pacientes, ¿no? Esto es más importante de lo que parece. Se ha hablado mucho de medicina personalizada. Sabemos que, por ejemplo, los pacientes que están recibiendo antivitamina K, dependiendo de las poblaciones, hasta un 30% son resistentes al efecto, genéticamente son resistentes al efecto del anticoagulante antivitamina K. Por lo tanto, es muy importante identificar a estos pacientes y cambiarlos a un anticoagulante que evite este problema, ¿no? Y de hecho el propio Ministerio nos lo dice, en los pacientes que tengan ese mal control debemos utilizar otros anticoagulantes diferentes a los antivitamina K que ahora mismo los hay en el mercado, ¿no? Entonces, este tipo de fármacos ya llevan 8 años al mercado, por lo menos el primero que llegó, los otros han ido llegando posteriormente, y desde nuestra sociedad hemos hecho con frecuencia cursos formativos a gran escala, en grupos más reducidos. Nosotros, tanto el doctor Rey como yo, hemos participado tanto aquí en Galicia como en el resto de España en esos cursos, y los compañeros nos transmitían prácticamente siempre las mismas inquietudes, ¿no?, con respecto a este tipo de fármacos. Un poco a partir de esas inquietudes, pues fuimos ideando pues cuál sería un buen recurso para intentar dar un soporte a los compañeros, ¿no?
En atención primaria tenemos una dificultad física añadida. Si ustedes van al hospital, pues el servicio de neumología, todos los neumólogos están trabajando en el mismo edificio, en el mismo bloque, pueden reunirse en 10 minutos, pueden hacer una sesión clínica y reunirse todos. Nosotros tenemos la dificultad de que los centros de salud, sobre todo aquí en Galicia, habitualmente son de 2 a 4 médicos y somos muchos médicos, pero muy dispersos por toda la comunidad, ¿no? por las características de nuestra especialidad. Entonces es difícil hacer reuniones donde cara a cara podamos debatir casos clínicos o resolver dudas. Entonces, a partir de ahí empezamos a diseñar una plataforma online que también se puede utilizar en dispositivos móviles y tablets. Y un poco está dividido en 3 grandes bloques, ¿no? El primer bloque, porque considerábamos necesario que un soporte para un médico, del mismo modo que lo es un libro, pues tiene que tener su parte bibliográfica en base a que nosotros estamos dando esas recomendaciones que está en la app. No se me ha ocurrido a mí, eso pues lo dicen las guías, lo dicen los estudios y el médico debe saber de dónde he sacado eso, ¿no? Bueno, esta es la parte menos importante, pero ese soporte debe existir en la aplicación. Incluso les presentamos estudios de los más importantes que hay en fibrilación auricular por si los quieren consultar, ¿no? La segunda parte, que empieza a ser de las más importantes, es el módulo de herramientas, ¿no? Veíamos en el mercado que había muchas apps en anticoagulación, ¿no? Estos son escalas de riesgo trombótico, que son 2, ¿no? Primero nos recomendaron esta, al año siguiente nos recomendaron esta todavía más compleja, y además había que tener en cuenta una escala de riesgo hemorrágico. Todo esto para una sola enfermedad, pero como os he dicho antes, los médicos no debemos tratar enfermedades, debemos tratar pacientes. Entonces, los riesgos de cada paciente con fibrilación auricular son diferentes entre ellos y necesitamos evaluar estas escalas. Pero para un médico de atención primaria no solo tiene que atender pacientes con fibrilación auricular, tiene pacientes con muchas otras enfermedades totalmente diferentes y era difícil tener toda esta información en la cabeza. Y además son escalas que nos obliga el Ministerio a utilizar para valorar este tipo de pacientes. Añadido a eso, si además el médico era capaz de evaluar el riesgo, resulta que hay 4 anticoagulantes en el mercado, cada uno de ellos con 2 dosis, por lo tanto 8 fármacos, y el ajuste de dosis se hacen en condiciones diferentes para cada uno de ellos, con lo cual había un batiburrillo y había un lío mental en muchos compañeros sobre qué anticoagulante selecciono, a qué dosis, cuándo bajo, cuándo subo, qué tengo que hacer con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos diseñado no es una sola calculadora, ¿no? Nosotros le ofrecemos al compañero de atención primaria que recoja datos clínicos, igual que se hace una historia clínica, y que sea el ordenador el que trabaje para él, el que le haga los cálculos y le pueda ofrecer unas conclusiones en cada una de esas escalas de riesgo sin que tenga que pensar si el paciente tiene que tener insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes o antecedentes de alcoholismo. Simplemente registra esos datos de manera sencilla y en la parte final de la pantalla pues el compañero va a ver cuánto puntúa en cada una de esas escalas de riesgo, ¿no? Además, si hay dudas en cada ítem, pues está la definición que se utiliza en esa escala de riesgo. Al final tiene las puntuaciones en cada una de esas escalas, además tiene la interpretación si es de alto o bajo riesgo y le permite decir de cada molécula qué dosis por ficha técnica debe de utilizar, ¿no? No inducimos a la prescripción ninguna molécula, simplemente ponemos qué moléculas estarían indicadas en esas condiciones y el orden es el de la llegada al mercado de cada una de ellas. Más aséptico no se nos ha ocurrido ninguna otra opción. Pero realmente el módulo que está teniendo mucho éxito es el módulo de comunicación, ¿no? El módulo de comunicación, a cada médico que esté dado de alta en la aplicación le permite comunicarse con otro médico que también la esté utilizando, pues igual que otras apps de comunicación que todos conocemos y que son muy populares. Le permite, por ejemplo, dar de alta a su enfermero para compartir datos de los pacientes que entre los dos están trabajando. Incluso, por supuesto, el tercer protagonista de todo esto, que es el paciente. Le permite dar de alta al paciente, comunicarse con él, programar la recogida de medicación en la farmacia, la toma de medicación en su domicilio, etcétera. Puede personalizar cualquiera de esas utilidades con el paciente. Y además, si tiene alguna duda que no encaje o ve que lo que le está dando la aplicación no encaja con su idea o la percepción que tiene del paciente, puede plantear dudas a un comité científico que intentará resolverle y guiarle en la toma de decisiones clínicas, ¿no? Además, esa respuesta se va a intentar siempre que sea, por supuesto, por compromiso en menos de 48 horas, ¿no?
Bueno, esta es la pantalla en la que se puede programar, dar de alta primero al paciente, que tiene que firmar un consentimiento, lógicamente, por ley de protección de datos, y se le puede programar qué fármaco toma, qué día empieza a tomarlo y a qué horas lo tiene que tomar para programar los recordatorios para el paciente, ¿no? Bueno, un poco esta sería toda la red de comunicaciones, pero claro, aquí queda algo pendiente, que es el tema de la seguridad de la información que va a circular, ¿no? Bueno, estos son aspectos técnicos que voy a pasar un poco por encima, pero bueno, los ingenieros informáticos nos han dicho que esta y nos confirman que es la arquitectura informática más moderna y segura, y cumplimos todos los requisitos legales. Tenemos el mismo nivel de seguridad que cualquier historia clínica de cualquier servicio de salud de nuestro país, ¿no? Para poder manejar datos clínicos. Lo digo aquí abiertamente porque es así. Por mucho que WhatsApp nos diga que las comunicaciones son seguras para una comunicación normal, pero no se puede enviar información clínica por WhatsApp, ni siquiera anonimizada. Por aquí sí, por eso ofrecemos ese módulo de comunicación. De hecho, ahora mismo hay 2 grupos en España de atención primaria con cardiólogos que nos han pedido foros privados para poder ellos trabajar en sesiones clínicas online, comentando casos entre ellos y poder responder dudas, un poco a modo de la e-consulta, pero esto será un foro más abierto que permite el debate entre ellos, ¿no? Pues vemos que el módulo de comunicación está resolviendo más dudas, más barreras de las que incluso nosotros imaginábamos, ¿no? De hecho, la fiabilidad de nuestra app, tanto en el módulo de herramientas como en la seguridad, el módulo de comunicación, ha hecho que la Agencia Española del Medicamento nos clasifique como producto sanitario y nos haya dado además el marcado CE, lo cual para nosotros es una garantía de calidad que francamente pocas apps sanitarias tienen en el mercado en estos momentos, ¿no? Evidentemente están los 2 repositorios y los compañeros también tienen un acceso web, ¿no? Muchas gracias. En principio, bueno, voy a transmitir la charla pues, en ver en qué contexto socioeconómico estamos, para qué nos sirven en sanidad todo el tema de tecnologías y ese pasado, ese presente y ese futuro que vamos de una manera muy rápida e imparable, ¿no? Bueno, esta es una foto que realmente pues, tenemos nuestra esperanza de vida, que como vemos, si nos remitimos al año 1900, pues ya hemos más que duplicado, casi triplicado, y por lo tanto, bueno, la población que tenemos, ¿no? Una población en la cual vamos hacia un envejecimiento, no solo en Galicia, sino también en España, aunque en Galicia más acusado, y que por lo tanto eso nos está haciendo a nivel sanitario pues tener muchas más patologías y por lo tanto realizar cada día pues sin duda mucha más actividad. Pero no nos olvidemos pues que la sanidad pues tiene un coste y que hay que financiarla, y como vemos ahí pues el presupuesto de todas las consellerías, vemos cada vez pues ese incremento que vamos dedicando cada año a la sanidad, estando ya en un 42% y ya muy alejada de lo que es la educación, que se lleva ese 26%. Pues bueno, dentro de este contexto, ¿vale?, nos encontramos con toda esta red salud, es decir, todo este ecosistema en el cual influyen muchos operadores y por lo tanto lo que nos hace en sanidad es enriquecernos desde nuestros centros concertados, desde la parte toda de la autoridad sanitaria, las oficinas de farmacia, laboratorios, imagen, etcétera, etcétera, logística, todo este entramado que contribuye sin duda a poner en red todo lo que es la salud. Y por lo tanto, ¿qué nos hace el que esta red salud, pues el que las tecnologías que forman parte de toda esta red, pues que sean un elemento imprescindible en sanidad, y que esa gestión de toda la información que hacemos a través de esa red y esa transformación en el conocimiento es lo que nos va y nos está haciendo, pues sin ninguna duda, tener cada vez datos más valiosos, datos que lo que hacen es que demos cada vez
una mejor prestación en todos los servicios y que es fundamental e importante para el funcionamiento del día a día. Y ese funcionamiento del día a día, pues en nuestra área sanitaria, pues lo vemos que nos da soporte y ayuda a gestionar esa actividad, es decir, en el área sanitaria de Santiago, pues cada día ingresan 116 pacientes, hacemos 91 intervenciones quirúrgicas, más de 3.600 consultas en los dos hospitales, 3 hospitales, Conxo, Barbanza, Gil Casares y el Clínico, y casi 18.000 consultas en los centros de salud, de todo tipo. Más de 260 pacientes acuden diariamente a los hospitales y atendemos entre los distintos puntos de atención continuada y las urgencias hospitalarias, pues 1.200 y pico urgencias al día. Esta actividad, que es la que tenemos junto con esa red que vemos, es la que nos hace el estar progresando y dar ese soporte que necesita la sanidad. Y esto es un poco para que veamos que realmente en poco tiempo pues hemos avanzado, es decir, hasta hace poco esos archivos que teníamos en todos los centros y esa historia clínica que íbamos cargada de papel en el día a día, o esa receta que hoy en día ya no la vemos, pues bueno, todos estos avances hasta hace muy poquito tiempo pues estaban ahí. Hemos avanzado de tal manera que concretamente la sanidad es más compleja, no es como un banco que solamente tiene texto, sino que nosotros en sanidad, aparte de ese texto, pues tenemos imágenes, tenemos audios, tenemos fotos, tenemos vídeos, es decir, tenemos un tratamiento mucho más complejo. Y eso nos ha llevado a que ya empezáramos a tener pues esa historia clínica informatizada que nos hace que en cualquier sitio que atendamos un paciente, cualquier profesional sepa lo que le ha pasado, esas consultas telefónicas, vuelvo a repetir el gran avance que hemos tenido con la receta electrónica, que ha ayudado no solo a la población a que no tenga que desplazarse a los profesionales, sino a los propios profesionales el que puedan tener más tiempo para los pacientes y no perder, como quien dice, el tiempo en hacer un trámite puramente administrativo. Y todas esas consultas e interconsultas que realmente lo que hacen es facilitar a los profesionales su trabajo y sin duda pues darle una mayor accesibilidad a los pacientes. Y en eso estamos. Y por lo tanto, como administración sanitaria, pues realmente tenemos que apoyarnos en algo tan importante como es las tecnologías de la información. Y seguimos trabajando porque queremos mejorar, queremos continuar y desde todos esos puntos de vista. Es decir, desde el tema de movilidad para dar esa accesibilidad a nuestros pacientes, el empoderamiento del paciente, porque hoy nuestros pacientes cada día están más informados, quieren formar parte de su proceso, ese trabajo en red que veíamos en esa primera, la digitalización, el ya no utilizar papel, mejorar esa seguridad y calidad que es la que nos destaca, procesos, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto así, muy rápido, pues voy a dar una pincelada de cada uno de ellos, ¿no? En relación con movilidad, ¿a qué me refiero? Pues me refiero a que tanto los profesionales como los ciudadanos pues tengan un sistema de información y unos dispositivos que le faciliten su actividad. ¿Y en base pues a qué? Pues ya la historia clínica que ahora vemos en todas las consultas con esos ordenadores, pues que vaya a las tablets, que ya vaya directamente incluso al autocontrol de los pacientes, el que tengamos en los hospitales esa historia también a pie de cama, que no tengamos que ver al paciente y volver a otro despacho a escribir qué es lo que está haciendo y sin duda pues habilitar todas las herramientas de voz. El que los propios pacientes con todos esos parámetros, gran cantidad de parámetros que le hacemos, el electro, la tensión, las variables analíticas, pues que fluyan a través de la red, es decir, que facilitemos sin duda el trabajo de los profesionales y que demos una mayor accesibilidad a los pacientes. Todo tipo de aplicaciones móviles y por lo tanto en eso estamos trabajando. Otro punto importante, el empoderamiento del paciente que tenemos hoy en día y por lo tanto el propio paciente quiere implicarse en su autonomía de
del paciente y en esa mejora de la gestión pues, de esa enfermedad y esa pluripatología que la mayor parte de nuestros pacientes tienen. Pues bueno, toda esa información que ya hoy a través de la plataforma eSalud le damos a nuestros pacientes, porque realmente la historia clínica es del paciente y por lo tanto él tiene derecho a tenerla y a saber sus parámetros, y si se hace una prueba diagnóstica pues que sepa cómo está y que sepa su informe. Pues en eso estamos trabajando, igual que en el tema de las vacunas, etcétera, etcétera. Ese trabajo en red que os presentaba muy al principio, con todos ese ecosistema que tenemos ahí, pues realmente lo que queremos es integrar los niveles. En Galicia ya tenemos esas 7 gerencias integradas con el fin de unificar los diferentes hospitales junto con los centros de salud y la primaria, y por lo tanto eso ha hecho que esa historia clínica electrónica en la cual empezamos hace unos años, pues ya vayamos hacia una historia clínica por procesos, es decir, el proceso del paciente. El paciente va a distintos especialistas, a distintos médicos, pero que ese paciente se le siga de esa manera, no que tengamos que ir a ver cada servicio o cada centro qué es lo que le pasa a esa paciente. Y con la imagen médica, pues lo mismo. Cualquier prueba que hagamos, pues que esté toda en red y que desde cualquier punto, cualquier profesional pueda ver eso, tanto eso como el tema de electros, como pruebas oftalmológicas, todo tipo de pruebas. Y en eso realmente pues es en lo que estamos trabajando. Esa falta que tenemos con respecto a esa interoperabilidad de comunidades autónomas de la receta, de la historia clínica, ahí hay que trabajar, porque no se entiende que bueno, pues crucemos hacia Asturias o hacia Castilla y León y que tengamos, pues ya no nos veamos en esa historia clínica que tenemos, y ahí es donde realmente estamos trabajando. Y mejorar todo tipo de herramientas a nivel de videoconferencia, a nivel de herramientas de voz, que eso lo que van a hacer sin duda también es facilitar el trabajo a nuestros profesionales. Seguridad y calidad, pues todos los días, en el día a día, es algo que necesitamos, algo en lo que consideramos prioritario, pero que realmente tenemos que seguir innovando mecanismos facilitadores, ¿no? Desde los módulos de la seguridad transfusional a través de la red, como el sistema de alertas clínicas, es decir, una prueba diagnóstica que se realice, pues que no tenga el profesional que ir a buscarla, sino que ya le dé una alerta al clínico cuando realmente requiere una actuación inmediata. Y sin duda, pues en sanidad algo muy importante que tenemos que tener, que es la trazabilidad, y que realmente pues a veces pues nos cuesta mucho el realizar. Todo el tema también, pues controlar en los pacientes esa dosis radiada, lo que es la dosimetría. Hacemos multitud de pruebas diagnósticas, que sepamos realmente a lo que nos sometemos, etcétera, etcétera. Digitalización, sin duda, pues el facilitar a los pacientes esa historia digital. Hoy no tiene sentido el darle a nuestros pacientes pues fotocopias, como quien dice. Este es un poco para que veáis pues la cantidad de dispositivos que tenemos, ¿no? Casi 21.500 PCs en las distintas consultas. Cuando vais a cualquier médico ya veis que ahora esto es indispensable, a través de servidores, sistemas de información que tenemos y equipos de comunicación, es decir, cuando vamos al hospital de día tiene un software en el cual trabajan, cuando vamos a urgencias, cuando vamos todo eso, que son casi, pues como veis ahí, casi 202, etcétera, etcétera. Toda esta red que hace unos años pues no existía, y no muchos años, a pesar de que, bueno, ya a mí aún ya me considero ya bastante mayor, y por lo tanto al principio pues aún estábamos en esa época que veíamos y que realmente esto, aunque lo vemos ahora como algo muy, muy normal, pues realmente hasta hace muy poquitos años tampoco era normal. El proceso asistencial del que os hablaba, del paciente, el paciente es único, pasa por distintos servicios, distintos profesionales, tenemos que mejorar toda lo que es esa historia clínica que os hablaba por procesos. Cuando acude a urgencias, que puede ir al 061, puede ir a un PAC, puede ir a una urgencia de hospital, pues esa trazabilidad, es decir, ese paciente que puede tener un percance en una carretera, pues que trasladen al servicio de urgencias y que ya estén preparados, que ya sepan qué constantes lleva, que no le volvamos a hacer lo mismo. Y en los procesos quirúrgicos, pues lo mismo. ¿Y esto qué conlleva? Pues que realmente lo que tenemos en sanidad pues es una gran cantidad de datos
pero datos que son de los cuales tenemos que extraer el conocimiento. La sanidad es algo que nos distingue de otras profesiones, que es que los profesionales tienen el conocimiento, y lo que tenemos que tener es esas herramientas que nos ayuden a que ese conocimiento lo podamos extraer. Y sin duda, a nivel de los pacientes, pues que realmente tenga acceso a todos sus datos sanitarios, son del paciente y por lo tanto son ellos. Y sin duda todo esto pues dentro de un marco de innovación en donde entre los propios profesionales, entre los propios pacientes, pues cada día a través de toda la tecnología lo que tenemos que llegar es a autogestionar la salud a través de los propios pacientes, y sin duda ese intercambio de información que tenemos que facilitar no solo entre los profesionales y los pacientes, sino también dentro de la organización sanitaria, y desarrollar pues ese nuevo sistema, ese nuevo marco de gestión de los profesionales, porque yo creo que hoy los profesionales, así como al principio pues nos costaba el realizar los aplicativos, el trabajar con ellos, el ir a la historia donde los pacientes nos decían que no los mirábamos, yo creo que hoy nadie pasaría una consulta si realmente pues no tenemos esta información. Y nada más, con esto pues hice así un repaso muy rápido, espero haberme ajustado al tiempo en relación a todo lo que tenemos, y lo dejo esto para la tertulia. Gracias. Citar al Grupo Correo Gallego por estos 140 años y agradecer también pues que nos hayan invitado. Voy a poner primero en contexto qué es lo que hacemos y la presentación que voy a hacer. Bueno, yo dirijo el área de sanidad en Gunemain. Somos una empresa que nace hace 25 años en el ámbito de la salud y, bueno, creemos, hoy en día sigue siendo un sector muy importante en nuestra corporación y creemos que es el sector que nos diferencia debido pues, al conocimiento y al valor que podemos aportar. Vale. Bueno, yo la presentación que voy a hacer trata de exponer en primer lugar un poco la situación que ha comentado Eloína. ¿No se oye? Vale. Un poco la situación que tenemos en los diferentes centros de salud y en las empresas que se dedican a la salud, y a continuación las soluciones que nosotros creemos que debemos aportar como empresas tecnológicas que nos dedicamos a ese sector salud. Vale. Bueno, como ha comentado Eloína, estamos en una situación en muchos servicios de salud en los que los diferentes niveles asistenciales no hablan entre sí. ¿Vale? El paciente tiene un proceso de enfermedad único y parece bastante evidente que ese proceso de sanidad, ese proceso de salud, perdón, debería ser tratado también de forma única. ¿Vale? Para que ese problema de salud sea tratado de forma única, es necesario que la cadena interdisciplinar que actúa sobre ese problema de salud actúe de forma coordinada. ¿Vale? En la actualidad, los avances tecnológicos en materias de comunicación y en materia de software nos posibilitan romper casi cualquier barrera de comunicación. La realidad es que los servicios de salud actualmente van un paso por detrás de todo esto. ¿Vale? Y esa descoordinación influye directamente en la prestación de un servicio que podría ser más eficaz. ¿Vale? Entonces, estamos en una situación en las gerencias o en los servicios de salud que se dividen en unidades funcionales, en que los sistemas actúan de forma aislada entre sí. Aunque, bueno, en Galicia, en concreto, estamos en un paso bastante avanzado en ese sentido y los sistemas están cada día más intercomunicados entre sí. Creemos que todavía, bueno, es mejorable. ¿Vale? Estos sistemas de salud actúan de forma monolítica, actúan de forma aislada entre sí. Tenemos diferentes niveles asistenciales y los diferentes niveles asistenciales se registra la demanda de forma autónoma, de forma independiente y
y de forma descoordinada, ¿vale? Encima, estos sistemas, cada uno están desarrollados con tecnologías diferentes, con reglas de funcionamiento diferentes, y están diseñados sobre una estructura funcional más enfocada en el discurso de la contabilidad analítica que en una estructura funcional realmente orientada hacia el proceso asistencial y hacia las diferentes funcionalidades de la organización, ¿vale? Entonces, bueno, como conclusión, este entorno lo que provoca sobre todo es una frustración entre los profesionales y efectos económicos desastrosos para el sistema de salud, ¿vale? Sobre todo, pues, porque esa descoordinación puede incurrir en situaciones de actuaciones repetidas, de poca comunicación con los profesionales y, en definitiva, directamente, pues, la eficacia y la eficiencia de los procesos de salud, ¿vale? Entonces, bueno, lo que voy a comentar ahora es hacia dónde nosotros creemos que debería ir la evolución tecnológica desde el punto de vista de gestión de pacientes, y a continuación, pues, presentaremos cuál es nuestro enfoque y cuáles son nuestras soluciones, ¿vale? Nosotros creemos que los retos para solucionar esta situación es irnos hacia una gestión asistencial integral, ¿vale? Como he comentado anteriormente, evitar esa situación de sistemas monolíticos que no hablan entre sí, ¿vale? Enfocar todos nuestros sistemas hacia una comunicación ágil con el paciente. Esto significa, más allá de los sistemas que ya conocemos de cita previa, habilitar hacia el ciudadano todos los canales de comunicación posibles para que pueda hacer todas las gestiones de forma remota y de forma telemática, sin necesidad de desplazarse a los centros de salud, a los centros hospitalarios. Enfocar nuestros sistemas de información hacia el resultado, esto es, necesitamos que la información que se recoge en esos sistemas de información se registre en el momento en que se genera, implicando a todos los profesionales de todos los niveles asistenciales. En este sentido, lo que deberíamos evitar es que la información que se registra en estos sistemas de software se realiza a posteriori por un personal administrativo de una unidad funcional. Es necesario que todos los profesionales, sanitarios y no sanitarios, estén implicados en el proceso asistencial, ¿vale? La gestión orientada a los procesos, también en línea de lo que comentaba Eloína, ¿vale? Es necesario cambiar el enfoque de la gestión por contacto de un paciente rebotando entre los diferentes niveles asistenciales y orientarlo hacia una gestión por proceso, estableciendo una relación directa entre el problema de salud y el proceso asistencial, ¿vale? Y por último, aprovechar esos sistemas de información para la toma de decisiones, establecer indicadores que nos permitan identificar dónde tenemos los cuellos de botella y dónde deberemos hacer una reingeniería de procesos para mejorarlos y llevar esa información hacia el personal directivo que puede tomar ese tipo de decisiones. Y por último, todos estos sistemas de información tienen que girar en torno al paciente. El paciente es el elemento central. Y lo fundamental es que toda esta información esté registrada e identificada unívocamente en torno al paciente, de forma que ese repositorio único sea accesible por todos los profesionales de todos los niveles asistenciales y por el paciente mismo a través de los canales de comunicación que comentábamos arriba. Vale. Bueno, esos serían un poco los retos y deberíamos adoptar un nuevo enfoque funcional, ¿vale? ¿Qué es lo que están haciendo los servicios de salud y especialmente, pues, el de Galicia? Se están orientando hacia soluciones centralizadas, ¿vale? Estamos interconectando cada vez más los sistemas y hacia soluciones
que promueven el funcionamiento homogéneo de todas las unidades funcionales, de todas las gerencias. ¿Vale? Se está integrando la actividad del paciente bajo el paradigma de proceso asistencial, problema de salud. Se está gestionando toda la actividad asistencial a nivel de área sanitaria e incluso podemos gestionar toda la actividad asistencial a nivel de servicio de salud. Se está normalizando toda la estructura organizativa, esto es, todas las gerencias, todos los servicios de salud trabajan sobre un mismo modelo de estructura. Y en línea de lo que comentaba antes, pasamos de ese modelo de estructura orientada hacia un discurso contable en orientarnos hacia una organización funcional, más acorde hacia la realidad. Estandarizando los procesos asistenciales, esto es, todas las unidades funcionales van a trabajar de la misma forma y de una forma homogénea y perseguimos un modelo 100% interconectado. ¿Vale? Queremos que todos los sistemas hablen entre sí y desde cualquier sistema podamos acceder a toda la información relativa a un paciente. Vale. Con todos estos retos, ¿qué es lo necesario o qué es lo que nosotros hemos identificado como necesario para diseñar una solución? Bueno, fundamentalmente, cuando queremos construir un sistema de software que dé solución a esto, es necesario tener en cuenta cinco conceptos que voy a explicar a continuación. Vale. Partiendo de las modalidades asistenciales que tenemos en las unidades funcionales, es necesario que definamos los procesos de negocio que dan respuesta a esas modalidades asistenciales. Una vez identificados esos procesos de negocio, definimos los modelos que gestionan esos procesos. ¿Vale? Tenemos los procesos, establecemos el modelo de relación entre los niveles asistenciales. Esto es, vamos a definir todos los protocolos y reglas de actuación que se tienen que cumplir cuando un paciente o cuando un proceso necesita saltar de un nivel asistencial a otro. Bueno, establecemos en la organización un lenguaje común, esto es, establecemos un maestro de pacientes único, establecemos un maestro de profesionales único, estandarizamos una estructura funcional, estructuramos también un catálogo de prestaciones, que son aquellos servicios que nuestro servicio de salud sabe hacer, y una cartera de servicios, que son todas aquellas prestaciones que necesitamos externalizar. Y buscamos un tratamiento homogéneo, esto es, el registro de la demanda, de la planificación y de la actividad se va a hacer de la misma forma en todos los niveles asistenciales, en todas las unidades funcionales. Y una vez tenemos todo eso diseñado, establecemos hitos que nos permitan controlar la calidad de nuestro nivel asistencial. Mediante esos hitos vamos a identificar indicadores que vamos a vigilar y que nos van a indicar, cuando no consigamos llegar al umbral necesario, los ajustes que tenemos que realizar en relación pues, a la cantidad de carga y a la cantidad de recursos que tenemos que poner en cada unidad asistencial, o si tenemos que rediseñar un proceso asistencial completo. Bueno, y por último, es necesario que todos estos sistemas sean interoperables. Buscamos un modelo 100% conectado. Fundamentalmente, estos sistemas de información de gestión de pacientes tienen que estar conectados siempre hacia la historia clínica y a los sistemas que nos van a permitir autenticar a los profesionales y a los pacientes, y en aquellos casos en los que los servicios de salud dispongan de otras aplicaciones departamentales tendrán que estar integrados también con todos ellos, con los estándares técnicos, que bueno, no voy a entrar mucho en ellos, que son los habituales en los servicios de salud. Esta interoperabilidad también va hacia el paciente. Como he comentado antes, pues es necesario establecer los canales de comunicación con el paciente
para ofrecerles toda la información sobre su caso asistencial. Y, por supuesto, esta interoperabilidad, también en línea con presentaciones anteriores, tiene que seguir toda la normativa de la Ley de Protección de Datos, y la seguridad, en este caso, es un requisito imprescindible debido a lo sensible de su contenido. Vale. Bueno, esto es un poco hacia el modelo que nosotros creemos, bueno, nosotros y el Servicio Gallego de Salud creemos que debe ir. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en un proyecto en el formato de la compra pública innovadora para diseñar un sistema que da solución a todo esto, ¿vale? Que es el proyecto Innova6. Vale. Este proyecto da respuesta a todos los objetivos que hemos planteado. Es una solución modulable, y con modulable nos referimos a que está compuesta por una serie de unidades que son independientes entre sí e interconectadas al mismo tiempo y que se pueden adaptar a cualquier servicio de salud, a cualquier centro. Es una solución multicentro, ¿vale? Donde vamos a poder parametrizar toda la organización de los servicios de salud, multiacceso en el sentido de que un mismo profesional puede participar puede tener diferentes roles en diferentes niveles asistenciales, y adaptable, ¿vale? Proporcionamos un único punto de registro de la demanda, evitando un poco esos nichos de información no conectados entre sí. Pretendemos implicar a todos los actores de los procesos asistenciales, profesionales sanitarios, profesionales no sanitarios, gestores de unidades y directivos. Hacemos girar todo el sistema en torno a los dos universos clave, el catálogo corporativo de profesionales, o algunos de los servicios de salud, realizado mediante interconexión con los sistemas de gestión de personal, y el fichero poblacional de pacientes, que en nuestro caso pues, es tarjeta sanitaria. Vale. Proporcionamos integración con cualquier aplicación en base a los estándares de mercado, y especialmente con los sistemas especializados en el tratamiento de pruebas diagnósticas. A estos sistemas de pruebas diagnósticas, este sistema les aporta toda la información que necesitan sobre el caso y las herramientas necesarias para la planificación. ¿Vale? Proporcionamos una terminología común a toda la organización, como hemos comentado antes, catálogo de prestaciones, estructura organizativa. Es una solución modular que permite crecer en la organización a medida que se necesita, en diferentes unidades funcionales o incluso a nivel de área sanitaria. Y creemos que se constituye como un elemento central de todos los sistemas departamentales, precisamente pues, aportando este lenguaje común. La estructura funcional, la estructura de soporte de producción, los catálogos de prestaciones. Y sobre todo, y lo más importante para nosotros, creemos que ayudamos en la transformación de la gestión del contacto a la gestión por proceso. Bueno, esto en cuanto a las necesidades, todo esto que he contado anteriormente, que creemos que aportamos en cuanto a las necesidades que es necesario cubrir. Creemos que también aportamos unos valores diferenciales de carácter innovador, ¿vale? Vamos a aportar rutas asistenciales, esto es, para cada proceso de salud. Vamos a poder programar de alguna forma todos los eventos y actuaciones que van a participar en ese problema de salud. Por ejemplo, en el caso de un proceso de embarazo, vamos a poder definir todas las citas y actuaciones que forman parte de la asistencia y seguimiento de un proceso de embarazo. Esto es, las citas, las consultas, las ecografías, las pruebas de anestesia. Este sistema va a permitir a los profesionales planificar o asistir en la planificación a estos procesos, y
y le va a alertar proactivamente sobre cada uno de ellos. Tenemos una notificación proactiva también, orientado sobre todo a los jefes de sección, jefes de servicio, que va a permitir alertarles proactivamente sobre situaciones de degradación de servicio o de problemas en sus unidades. Investigación y ensayos clínicos, con esto nos referimos a que incorporamos también dentro del registro de la actividad el registro de la actividad de las pruebas y de los ensayos clínicos, que es algo que nos estaba haciendo y que creemos que tiene bastante importancia. Un profesional es bueno que sepa cuando atiende a un paciente que está sometido a una serie de ensayos clínicos. La comunicación con el paciente, lo que hemos comentado antes, más allá de la cita, es necesario ampliar esa comunicación con el paciente, permitirle la gestión de los consentimientos informados, del registro de espera, de la consulta y cartera de servicios, incluso la valoración del servicio que está recibiendo. ¿Vale? La codificación clínica. Creemos también que el sistema debe proporcionar una ayuda a la codificación, el reconocimiento automático de episodios, ¿vale? La atención social, que es algo que tampoco se estaba teniendo en cuenta. Además del registro asistencial, vamos a permitir el registro de la actividad de los trabajadores sociales que tenemos en nuestros servicios de salud y vamos a notificar proactivamente a los profesionales que cuando vayan a atender un caso, puede ser un caso que está en riesgo social, para que se activen los protocolos adecuados. Y sobre todo, también creemos que también tiene un carácter innovador el ahorro energético y medioambiental, en el sentido sobre todo de la eliminación de papel. Al estar los niveles asistenciales conectados entre sí, nos evitamos pues, derrochar muchísimo papel, porque la comunicación va por vía telemática. ¿Vale? Bueno, esto es un caso real que tenemos ahora mismo en el Servicio Gallego de Salud. Tenemos esta solución implantada en una unidad funcional o una gerencia y actualmente las modalidades asistenciales que están arrancadas son la de urgencia, hospitalización a domicilio y un PAC. ¿Vale? Engloba a un complejo hospitalario y a 2 hospitales comarcales y tenemos aproximadamente unos 120 usuarios. Las ventajas que ha aportado este modelo creemos que son básicamente que toda esta estructura funciona de forma coordinada, que existe una comunicación directa entre ellas y sobre todo que funcionan de una forma homogénea sobre las mismas reglas y sobre los mismos procesos. Vale. Y por último, para acabar, esta representación serían los 4 niveles asistenciales que cubre 061, atención primaria, atención hospitalaria y psiquiatría y sociosanitaria. Este área actualmente utiliza el mismo sistema para gestionar estos 4 niveles. Esto significa que estos 4 niveles actúan sobre los mismos ficheros de pacientes, sobre la misma estructura y se evita ese efecto rebote en los pacientes entre niveles asistenciales y facilitamos que cualquier profesional tenga acceso a cualquier actuación de cualquier otro nivel. La información está accesible por los profesionales en los 4 niveles. Y bueno, finalizo pues con una frase que me gustó sobre este tema de la integración de los niveles asistenciales, que dice que la asistencia es un proceso horizontal sin rupturas. Bueno, muchas gracias. Tanto por el programa como por la gente que ha hablado antes que yo y que va a hablar después, algunos de ellos profesores míos en la facultad que está aquí cerca, pues es especial estar aquí, digamos. Cuando me han ofrecido el tema de esta charla, de hablar lo que nosotros utilizamos hoy en día para tratar a los deportistas lesionados, tendría que decir que quizá el título correcto sería tratar al deportista roto
a que no se rompan y que no se vuelvan a romper, porque ya verán ustedes cómo ahora cuando haga mi exposición voy a hablar no solo de tratamiento, sino de prevención, no solo de las lesiones, sino de las recaídas, que es nuestro auténtico caballo de batalla en el día a día. También les indico que yo les hablo aquí como clínico, yo no soy investigador, soy clínico. Por tanto, les hablaré de mi experiencia clínica, de lo que otros investigan. Antes de nada, me gustaría decirles que cuando trabajamos con deportistas, cambiamos un poco la filosofía del protocolo de recuperación de una lesión. En general, se establece que la curación biológica de una lesión es, en primer lugar, para después, una vez que se cura esa lesión desde el punto de vista biológico, iniciamos el proceso de recuperación funcional hasta llegar a la actividad normal. Cuando tratamos a deportistas, intentamos que la curación biológica y la recuperación funcional sean paralelas, sean al mismo tiempo. Es decir, no esperamos a que cure un tejido para empezar a rehabilitarlo o para empezar a recuperarlo funcionalmente. Intentamos que sea paralelo. Y después de un periodo de readaptación de ese tejido a la actividad deportiva, volver al inicio de esa actividad normal. Incluso hoy hemos adelantado también esta readaptación para introducirla de lleno dentro de ese periodo de recuperación biológica y recuperación funcional para ganar tiempo y con ello intentar que el inicio de la actividad normal sea antes y que se disminuya el tiempo hasta el return to play, esa vuelta al deporte, que es un hándicap con el que nosotros trabajamos con el deportista, porque ocurre en otras poblaciones de pacientes, pero en la nuestra particularmente son gente que ya sea por profesión o por querencia o por calidad de vida quieren volver a esa actividad cuanto antes y nos buscan a nosotros para intentarlo. En cuanto al diagnóstico, hay dos cosas que nos ayudan en el día a día y que han mejorado mucho y que siguen mejorando con el paso de los años. En primer lugar, la ecografía, que para nosotros, como se dice ya ahora, la ecografía es el fonendoscopio del traumatólogo del deporte. Es decir, es algo que tenemos que intentar dominar e intentar realizar habitualmente, sobre todo para las patologías más habituales. Esta ecografía se ha mejorado con lo que se llama la elastografía o la sonoelastografía, con lo cual podemos valorar la elasticidad de los tejidos. Y esto nos ayuda mucho, no solo a la hora del diagnóstico, sino a la hora del seguimiento de una lesión. Por ejemplo, aquí pueden ver una imagen de un tendón engrosado, es un tendón con una tendinosis, con un proceso degenerativo, y ven la elastografía, pues como el tejido rojo es donde tenemos esa lesión. Para nosotros esta prueba es una exploración dinámica, podemos hacerla en movimiento, nos da un diagnóstico, un pronóstico, una evolución a tiempo real, es decir, podemos hacer cada día un estudio para ver cómo está esa lesión si queremos. Es accesible, no invasiva, tiene una elevada resolución y un bajo coste. Pero además, esto nos ayuda también a tratar lesiones. Y nos ayuda a tratar lesiones desde el punto de vista que nos ayuda a, sin abrir, valorar dónde está una lesión y poder, bien sea puncionar para extraer o para introducir algún tipo de terapia justo en la zona lesionada. Y lo podemos utilizar en diferentes zonas del cuerpo. En donde esté la lesión, nosotros podemos sacar un hematoma, por ejemplo. Saben ustedes que hoy en día en una lesión muscular, una de los procedimientos que sabemos que mejora la recuperación de ese músculo es cuando se generan hematomas embolsados en la zona de la lesión. En la punción de ese hematoma, el disminuir la presión en esa zona, sabemos que mejora la evolución de esa lesión. Y la ecografía nos ayuda a ser muy directos a la hora de hacer esto. Y es de una forma muy sencilla. Tanto lo utilizamos que ahora se ha establecido un término que es la sonocirugía. Hemos llevado el ecógrafo al quirófano. Y lo hemos llevado precisamente para tratar algunas lesiones, sobre todo a nivel de tendones, donde hoy en día las tendinosis o lesiones degenerativas de los tendones que dan gran cantidad de síntomas a deportistas, las podemos tratar en el quirófano por muy pequeñas incisiones a través de endoscopias, localizando la lesión mediante la ecografía en el mismo quirófano. Como os decía, se pueden hacer sobre todo, mi experiencia sobre todo es a nivel del tendón rotuliano, en este caso, pero también se puede hacer en el tendón de Aquiles y está dando buenos resultados.
Incluso este fin de semana en Barcelona, nuestra Sociedad Nacional, la Sociedad Española de Traumatología del Deporte, ya organiza el primer Congreso Internacional de Sonocirugía, donde expertos en todo el mundo de este tipo de procedimiento se van a reunir por primera vez. Y que creemos que es un procedimiento con gran futuro para nosotros. Obviamente la resonancia magnética ha sido un avance excepcional para el diagnóstico de las lesiones del deportista, lesiones antes difícilmente diagnosticadas, hoy en día pues es una prueba del día a día a la que prácticamente todo el mundo tiene acceso. Les pongo ejemplos aquí de un ligamento cruzado anterior o de una lesión meniscal, que, como les decía, son lesiones muy habituales en la práctica del deporte, muy fácil de diagnosticar y en las que nos ayudan a establecer ese diagnóstico de forma precoz. La resonancia en las lesiones musculares, la verdad es que yo creo que en nuestra actividad la realizamos más de lo que deberíamos. Ustedes verán que cuando hablan, sobre todo en deporte de élite, cuando se habla de una lesión muscular, muchas veces se habla de que se le ha hecho una resonancia a tal deportista, cuando en realidad hoy en día el estudio por ecografía, el seguimiento por ecografía es una prueba excepcional que nos da absoluta información para esto. Sí es verdad que hay zonas anatómicas que nos ayuda mucho más la resonancia, como puede ser un músculo como es el sóleo, a veces un poco silente a la ecografía, o músculos profundos, como ven en la fotografía de la derecha, que es el cuadrado crural, un músculo rotador de la cadera, donde a veces la ecografía tiene menos posibilidades de resolución. Y otras lesiones, como las lesiones de cartílago, las lesiones osteocondrales en las articulaciones, la foto en el medio, que es un edema óseo, que no la podemos ver por otros medios, o fracturas ocultas como esa de calcáneo que ven en la fotografía de la derecha, son lesiones en las que nos beneficiamos también de la resonancia magnética. Y tenemos también la resonancia magnética dinámica, es decir, una resonancia realizada en movimiento de la articulación. Y esto es particularmente interesante para lesiones articulares que en ocasiones pueden no dar lesiones a nivel de resonancia normal. Por ejemplo, las lesiones del labrum en la cadera son lesiones que cuando son pequeñas en una resonancia normal pueden pasar desapercibidas y que tenemos que recurrir pues, a resonancias con contraste o bien a este tipo de imágenes que hoy en día por ahora aún no están al alcance de todo el mundo, hay pocos centros que disponen de ella, pero que creemos que en el futuro se mejora esa accesibilidad. Cuando hablamos de traumatología del deporte es imposible no hablar de artroscopia. La artroscopia para nosotros es una prueba, una intervención diagnóstica y terapéutica de primera magnitud en cuanto a su importancia y en cuanto a la frecuencia a la que recurrimos a ella. Desde que Takagi en Tokio en el año 1919 hiciera su primera artroscopia con un cistoscopio, sin un material específico, pasando por Watanabe, que fue el auténtico precursor de esta técnica después de la Primera Guerra Mundial, y Robert Jackson, un traumatólogo canadiense que la trajo a Occidente, creo que ha mejorado muchísimo, no solo en material, no solo en técnicas, sino en la calidad de la imagen, la calidad de los equipos. Hoy tenemos ópticas prácticamente para cualquier articulación, diferentes, con diferentes angulaciones. Hasta hay ahora mismo incluso artroscopios sin cables que se pueden utilizar casi de forma ambulatoria, digamos. Y esto nos permite tratar con mucha más seguridad muchas lesiones que antes teníamos que abrir. Cuando se empezaba a hacer la artroscopia de forma habitual, decía uno de mis maestros que cuando la empezaban a hacer se decía que por qué mirar por la cerradura cuando se puede abrir la puerta, defendiendo un poco la artrotomía clásica. Hoy en día es una técnica que para nosotros es auténticamente de uso diario y cada vez añadimos más articulaciones. Ahora mismo, por ejemplo, desde hace no muchos años se hacen ya de cadera, consiguiendo tratamientos de lesiones que antes había que hacer de cirugía abierta y eran mucho más traumáticas. También nos ayuda este tipo de técnicas a favorecer la curación de tejidos que antes solo podíamos resecar, como pongo el ejemplo del menisco. El menisco saben que tiene una importancia fundamental en la protección de la rodilla. Cuando sacamos un trozo de menisco sabemos que estamos haciendo un daño a esa rodilla desde el punto de vista de que ese cartílago va a tener
una mayor presión, un mayor impacto que repercutirá en el futuro, y por eso cada vez somos más economicistas a la hora de operar un menisco. Hoy en día incluso está aceptado cuando le des un bocado a un menisco y tengas dudas, no se lo des, aunque tengas que reoperar al paciente. Es decir, es una situación muy diferente a la que se vivía hace muchos años. Les puedo contar que cuando se empezaban a operar los ligamentos cruzados con cirugía abierta, había cirujanos que de paso sacaban los meniscos porque se creía que no tenían mucha función y para evitar que se rompieran en el futuro. Y hoy, fíjese hasta qué punto ha cambiado, que cuando le damos un bocado a un menisco nos duele el alma. Por eso ha mejorado mucho también los sistemas de sutura. Las suturas de menisco son técnicas que tienen una curva de aprendizaje importante, pero que la tecnología nos ha conseguido formas de suturarlo de una forma mucho más sencilla. Hoy en día, los que hemos vivido la época de suturar los meniscos desde fuera, metiendo catéteres y que nos llevaba una vida hacer un punto, hoy en día le damos mucho valor a estas suturas que se hacen en segundos prácticamente y que mejoran mucho la posibilidad de que ese menisco cicatrice. Menisco que ya tiene una baja capacidad de cicatrización por su gran superficie avascular. En las lesiones articulares también es otro de las alteraciones articulares en las que la evolución tecnológica nos ha ayudado mucho. Esta era una lesión que hasta no hace mucho tiempo retiraba a deportistas de su actividad habitual. Hoy en día tenemos posibilidades de tratarlo. Es verdad que aún pensamos que deben de mejorar. También es verdad que suponen periodos de baja muy amplios y muy largos, pero hoy podemos hacer diferentes técnicas de marquetería condral, como la que ven aquí, de cultivo de condrocitos autólogos, que ahora yo las primeras que había hecho de esto eran, el procedimiento supone una extracción de un fragmento de cartílago, cultivarlo. Cuando yo lo hice por primera vez había que mandarlo a Alemania. En Alemania nos devolvían las células de este paciente y las implantábamos después, que era un proceso bastante complicado. Hoy en día viene una lámina, ya se hace aquí, nos viene una lámina de colágeno y es muy sencillo colocarla. Es otro de los avances que nos ha ayudado a tratar estas lesiones. Otros materiales que nos han ayudado mucho son todos los sistemas de fijación que utilizamos. Nosotros hay patologías de inserción tendinosa, por ejemplo, o de reinserción de ligamentos, de plastias de ligamento cruzado, por ejemplo, que utilizamos este tipo de tornillería. Son tornillos interferenciales que le llamamos, que son paralelos al tejido que queremos fijar. Y hemos pasado de tornillos metálicos, que se usaban hace años, a tornillos que hoy en día son osteointegrables o bioreabsorbibles, que facilitan el hacer pruebas diagnósticas posteriores, por ejemplo, y nos facilitan también utilizar tejidos que favorecen utilizarlas con pacientes diferentes. Por ejemplo, les puedo decir que hasta no hace muchos años no se operaba un ligamento cruzado en un paciente menor de 16-17 años. Hoy en día operamos pacientes de 11 o 12 años con tranquilidad de que no vamos a afectar a su crecimiento. También en los materiales de osteosíntesis ha habido un gran avance, no solo por el tipo de material, sino por los diseños. Hoy tenemos prácticamente un tipo de diseño para cada fractura que podamos encontrar en el cuerpo, con su angulación específica, con su bajo perfil, que facilita el implante, que facilita la estabilidad. Y esto en traumatología de deporte nos es muy importante porque somos mucho más agresivos que en la traumatología general. Es decir, los deportistas, como les decía antes, intentamos que ese proceso de recuperación biológica sea paralelo al de recuperación funcional y por ello intentamos evitar inmovilizaciones externas. Por eso utilizamos mucho este tipo de sistemas, a veces incluso en fracturas que en otros pacientes que no fueran deportistas no lo haríamos. En los mecanismos de inserción tendinosa, por ejemplo, también se ha mejorado mucho, permitiendo que estas inserciones de un tendón que se ha arrancado, por ejemplo, sean muy estables y permitir una movilidad precoz. O sistemas de sutura, como este paciente con un tendón de Aquiles roto, que nos permita que al día siguiente de la cirugía podamos empezar a mover ese tendón, o a los 2 días podamos empezar a mover ese tendón prácticamente sin movilizaciones. Cada día hay más gente que hace deporte a diferentes edades. Y piensen ustedes que la actividad deportiva es parte de la calidad de vida de un paciente.
Entonces nosotros intentamos darle opciones a ese paciente de devolver esa calidad. Cuando a un paciente le ponemos una prótesis, independientemente de su edad, siempre nos hace la pregunta, si es que hace deporte habitualmente, obviamente, si puede volver a hacerlo. Los materiales de las prótesis también han mejorado mucho y hoy en día tenemos selecciones de muchos materiales dependiendo de la actividad que quiera hacer ese paciente. Y dependiendo de esa actividad decidimos un material u otro. Obviamente un paciente que es por una prótesis tiene que saber que si quiere ir a correr, esa prótesis va a tener un mayor impacto y va a tener posiblemente una mayor posibilidad de desgaste. Pero no es imposible ir a correr con una prótesis, no es imposible y se puede permitir. Es verdad que siempre intentamos convencer a los pacientes que hagan deportes de movilidad y no de impacto, pero, como les digo, la calidad de vida de cada uno es diferente. Otro avance en tratamiento ha sido la terapia celular o la terapia regenerativa. Además, en esto yo creo que el tratamiento con deportistas ha sido un poco pioneros en todo esto, porque, por ejemplo, los factores de crecimiento plaquetario son un tratamiento ideado por odontólogos, pero que en realidad le han dado difusión pues, el uso con pacientes deportistas. Como les decía, yo soy un clínico, no soy un investigador, y si leen ustedes literatura médica sobre este tema, verán que hay muchos artículos a favor y otros no en contra, sino que no encuentran el beneficio de este tipo de tratamientos. Yo creo que los podemos utilizar y los utilizamos, a veces dan buen resultado, a veces no lo dan, pero en realidad no son nocivos para nuestro cuerpo, para el cuerpo del deportista. No son absolutamente ningún tipo de doping y son tratamientos que utilizamos habitualmente. Y también utilizamos células pluripotenciales para intentar regenerar tejidos. Por ejemplo, en este sistema que yo he utilizado en algunas ocasiones son sistemas de células, se hace una liposucción de células de la grasa abdominal y de ahí se pasa por un sistema que nos da unas células pluripotenciales que las inyectamos en la zona de lesión. Yo creo que esto aún está la estamos utilizando, pero aún tenemos que ver más resultados. Es, por ejemplo, una técnica que se ha utilizado ya en muchos casos, por ejemplo, en cardiología, en infartos de miocardio, con buenos resultados. Hay sistemas tecnológicos que nos ayudan mucho, como el que ven ahí en la pantalla. Por ejemplo, la cinta antigravitatoria para nosotros es un gran avance. Piensen ustedes que esta cinta es una cinta en la que uno puede hacer carrera reduciendo el 80% de su peso. Esto quiere decir que podemos tener a un deportista como el que tienen ahí a la derecha, con una rotura del tendón de Aquiles, al poco más del mes y medio empezar a correr, que es algo totalmente utópico sin tener este tipo de sistemas. O podemos tener un paciente con una fractura en un miembro inferior y podemos tenerlo en esta máquina haciendo técnica de carrera de forma muy precoz. Esto antes lo hacíamos en el agua, en piscina, que buscábamos un efecto similar, pero con esto es un avance para nosotros muy importante y que nos ayuda a la premisa esta que les dije en la primera diapositiva de intentar que la recuperación funcional sea lo más precoz posible. Este es otro sistema que estamos utilizando ahora, que nosotros en mi club lo llevamos utilizando desde hace un año, que es la presoterapia pulsátil, que es un sistema neumático que va a las extremidades y que está conectado a un ordenador y que se coordina con el latido cardíaco. Con esto lo que se intenta es mejorar mucho la circulación, hacer una vasodilatación de todo el sistema vascular de miembros inferiores y se mejora mucho el metabolismo de recuperación muscular, digamos. Nosotros a nuestros jugadores casi después de cada entrenamiento lo utilizan para intentar que el músculo esté en las mejores condiciones posibles. Otras tecnologías que estamos utilizando es, por ejemplo, la tecarterapia, que es un sistema de radiofrecuencia, de diatermia, que se combina con terapia manual, o la terapia superinductiva, que es una terapia electromagnética. Piensen que la terapia superinductiva trabaja hasta con 2,5 teslas de intensidad. Estamos hablando de intensidades muy altas. Piensen ustedes que la magnetoterapia clásica trabaja con 0,5, más o menos, con lo cual lo que intentan este tipo de tratamientos es mejorar la circulación, favorecer la llegada de factores de crecimiento a la zona y de favorecer el metabolismo tisular para mejorar la recuperación. En cuanto a la prevención, sistemas muy habituales que se usan en
la mayoría de los deportes son, por ejemplo, los GPS. Ustedes habrán visto en la televisión a veces equipos entrenando con estos chalecos que ven ahí en la foto, y lo que lo llevan es un sistema que monitoriza no solo la función cardíaca, sino monitoriza la actividad, la velocidad de la carrera, si da un salto, cuántos kilómetros corre, si va caminando en cada momento. Y eso nos ayuda a una cosa que es importante para los entrenadores, que es valorar el grado de actividad de ese deportista, pero a nosotros nos es muy importante por una razón. Es para cuando ese deportista tiene una lesión y queremos que vuelva, queremos que ya está curado, valoramos el resultado de su GPS antes a después de la lesión. Tienen que igualarse un poco para que le dejemos volver a esa actividad. Incluso a veces se utilizan para cosas como esta que no son del todo médicas, ¿no? La tensiografía es otra prueba que se usa prácticamente solo en deportistas y que nos ayuda a valorar el tono muscular. El tono muscular es difícil a veces de objetivar, y esto a nosotros nos es muy importante porque uno de los criterios absolutamente claros que tenemos que tener a la hora de que alguien vuelva a hacer deporte después de una lesión es que el tono muscular sea el correcto y exactamente igual que el de antes. Y esto es una prueba que nos ayuda a tomar esas decisiones. Como los estudios biomecánicos, que nos ayudan también a establecer defectos de técnica, por ejemplo, o defectos de apoyo que podemos corregir y así prevenir lesiones. Los sistemas de monitorización cardíaca cada vez los utilizamos más. Esto es un sistema parecido al que les enseñaba antes del GPS, pero diferente porque este hace una monitorización cardíaca continua. Se lo dejamos al deportista durante 24 horas, como un holter exactamente igual, pero con que da la información a un ordenador y es valorado por un especialista. Esto nosotros en nuestro club, por ejemplo, se lo estamos haciendo a todos los jugadores de la base también, y nos ayuda a tener un estudio y para poder hacer despistaje de posibles enfermedades. También los materiales, como pueden imaginar, han mejorado mucho con el paso de los años y eso ayuda a que se tengan menos lesiones. Yo aquí siempre digo, hay una cosa en la que la tecnología nos ha empeorado un poco el tema de las lesiones, que son los campos. Los campos sintéticos siguen siendo un poco más, generan más lesiones que los campos naturales. Obviamente supone un avance por otras razones, pero para nosotros nos sigue dando, por ahora en este momento, y a pesar de que han mejorado mucho desde los primeros que salieron, pues nos siguen generando más lesiones. Por ejemplo, un ejemplo de esto es que en los Estados Unidos hay una gran preocupación por los problemas de lesiones encefálicas por los traumatismos continuos que se dan en un deporte como el fútbol americano, y se han desarrollado tecnologías para conseguir cascos que puedan evitar esos traumatismos, para que esos diseños generen no solo que el cerebro no lleve ese golpe, sino incluso que no haga el contragolpe que se daba antes como ven en la foto de la derecha, en el vídeo de la derecha, que se generaban antes. Por último, decirles que toda esta tecnología está al alcance de no todo el mundo. Obviamente hay deportistas que sí tienen posibilidades de tener esta tecnología, de estos tipos de tratamiento, y otros no. Pero pienso que nosotros, a pesar de los avances tecnológicos, la base de la medicina sigue siendo la capacidad de empatía también con el paciente, y como se dice que la medicina es la más científica de las humanidades y la más humana de las ciencias. Y una de las cosas que les quiero comentar es que nosotros debemos tener esa empatía con nuestros pacientes, aunque no vivan del deporte, porque el deporte en realidad es calidad de vida para muchos de ellos, y que no debemos a veces decir con frialdad a alguien que le duele la cadera al correr, pues que deje de correr, porque correr para esa persona es parte de su calidad de vida y debemos intentar conseguir que pueda volver a hacerlo. Y por último, solo una reflexión más, y es decirles que el mundo del deporte, y sobre todo el de élite, es muy goloso para todas las innovaciones tecnológicas, porque es muy mediático y supone un escaparate para muchas de estas innovaciones, digamos.
Decir que no siempre que escuchen que un deportista élite utiliza un tipo de tratamiento de estas de última generación, no siempre es efectivo. No siempre es efectivo y no solo por eso debe de ser usado. Se debe tener una experiencia con él para decir que sí se debe o no se debe usar. Muchas gracias a todos.